Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues muy buenas, escrulazos, bienvenido, buenos días. Hoy estamos fuera de nuestro horario habitual, estáis acostumbrados a vernos de noche. Bueno, de hecho, nos habéis estado viendo de noche hace unas horitas, que hemos estado también haciendo un programa de Mundo Skrull, pero hoy el programa va a ser un Mundo Skrull matutino, porque hoy tenemos otro programa especial, porque hoy vamos a tener otra entrevista y para ello tenemos a Tomeu Pinilla. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, caballero? Muy bien, encantado de estar aquí. Y tenemos a Flavia Gargiulo, perdona, que también, ¿qué tal estamos? Muy bien, Daniel. Gracias por invitarnos. Nada, y hoy nos hemos adaptado a vuestro horario de mañana, porque sabéis que nosotros una de las cosas que no queremos nunca es molestar. Bueno, los que nos conocen ya saben que nos adaptamos a todo tipo de horarios. Y bueno, hoy os habíamos traído porque tenemos en la calle ya publicado por Dolmen Editorial, dentro de su línea escénica, tenemos dos obras en las que estáis vosotros implicados. Por un lado tenemos a Tomeu Pinilla con Loquios, y tenemos a Flavia con Las Malditas, que la verdad es que son dos historias bastante curiosas porque no son guiones de cómic, como sí. ¿Qué me podéis explicar de estas dos obras? ¿Qué tienen en común ambas? Dale, Tomeu. Pues esto es un proyecto que nace del clúster de cómics y Now Media, que es una asociación sectorial a la que nosotros pertenecemos en Palma, en Mallorca. Ujú. Y básicamente esta asociación le propuso al teatro principal, que es el teatro más grande que hay en Palma, adaptar al cómic dos obras de producción suya. Y nos propusieron a nosotros adaptar estas dos obras. El teatro escogió Las Maleïdes en el original catalán, Las Malditas en el cómic, y Loquis, que se traduce como Loquios, para que las adaptáramos. Y entonces la cosa es que es un proyecto que sepamos pionero en el mundo, que es una cosa que queda muy bien decirla, ¿por qué no? Que es adaptar una obra inédita. Es decir, las obras no se habían estrenado cuando nosotros las empezamos a adaptar y de hecho la idea era que salieran simultáneamente. Finalmente, por pocos meses no ha podido coincidir el estreno con las obras que ya estuvieran dibujadas, pero bueno, pues hemos estado cerquita. Entonces, claro, la gracia es que nosotros no teníamos input de la obra o teníamos muy poco input y íbamos creándolas al mismo tiempo que los directores pues estaban pensando cómo adaptar los guiones también, qué casting tenían que tener, etcétera, etcétera. Y ha sido un proyecto muy bonito, la verdad. Además, un proyecto que ha ido, como bien dices, un proyecto que ha ido de la mano y también para presentar esa línea escénica de Dolmen, porque hay que decir que estos son dos trabajos que no van a ir por separado, sino que se va a seguir trabajando, ¿no?, en este concepto de adaptar textos teatrales a lo que es el cómic, ¿verdad? Esperamos que sí, la intención está. Creo que Fabio tiene más información con esto. Sí, la dirección del teatro principal cambió con las últimas elecciones y había en ese momento de impasse, estaba la duda de si a la nueva dirección le interesaría o no seguir con el proyecto. Y lo último que sé, porque estuve cerca así de las conversaciones, las 4 conversaciones que se tuvo, lo último que sé es que sí, que parece que hay intención y deberían empezar a ponerse pronto para, ¿no?, para hacer este match entre guión y autor y empezar a currar, porque son, como lo que nos ha pasado a nosotros, son obras que se han estrenado en el 2023. Entonces, obra Ujú. y cómic tienen que estar tiene más sentido que estén dentro del mismo año. Sí, claro, que Claro. son además obras nuevas, no estamos hablando de las adaptaciones, porque sí estamos Claro. acostumbrados a lo mejor a las adaptaciones del teatro más clásico, ¿no? De las obras más clásicas, incluso, pues, lo que sé, Shakespeare, ¿no? Tenemos por Claro, ahí, y Shakespeare y Lorca y Mm, exacto. los clásicos están Tenemos seguramente muchos de alguna ellos están. adaptación de Don Mendo, cosas así que Claro. tenemos ya adaptadas, pero siempre se va como al teatro clásico. Esto también da una oportunidad y dar a conocer también al lector de cómic que existen obras de teatro que se están trabajando actualmente y también que le pique un poco el gusanillo, ¿no? Para que Yo vean creo que que es una también hay cosa muy buenas claro. bonita historias. para unir 2 mundos que son 2 mundos de nicho al final, porque hay
o sea, el teatro sigue muy vivo y se hacen muchas cosas muy interesantes, pero no es un medio mainstream. Y el cómic ahora está empezando a serlo un poco más, o al menos a ser reconocido al mismo nivel que la literatura, pero es verdad que en el cómic, para el cómic, o sea, para el lector habitual, el cómic normalmente pues es o manga o es superhéroes, ¿no? Entonces toda la parte un poco más experimental o más alternativa, pues claro, queda como debajo. Y a mí me parece muy interesante siempre sumar esfuerzos. Sí, además, la intención de este proyecto nació desde el clúster, ¿no? Desde esta sectorial en la que estamos nosotros, con la idea de buscar guiones que realmente sean diferentes a lo que un lector de cómic puede estar acostumbrado, ¿no? Claro. Y ver si el experimento podía ser posible, porque, bueno, yo me imagino que esta parte no me la sé, pero me imagino que tanto el teatro como el clúster sí que pusieron, guiones en común y estuvieron mirando y diciendo: "Bueno, yo creo que este sí es adaptable, este quizá no tanto", porque hay cosas que cómo las cuentas, ¿no? Sí. Pierdes, por ejemplo, si fuera algo más documental, claro, bueno, ya el teatro ya te da también un tipo de argumentos, pero si fuera más documental, el cómic enseguida pierde la faceta documental, porque estás tú Claro. interpretando. Mira, ayer estábamos entrevistando también a un compañero vuestro de editorial, de Dolmen también, con el Ruiseñor de Dos Cabezas. Estábamos entrevistando a Helio Mira y a Marc Jules. Ujú. Y me decía Helio Mira que él tiene mucha relación con el tema cinematográfico, con el tema de televisión, con el tema de películas. Y me decía justamente un poco eso. Cuando llegas al cómic te das cuenta que hay otro tipo de lenguaje, que hay otro tipo de herramientas y que hay otro tipo de trucos con los que puedes narrar que, por ejemplo, no te puedes permitir en el cine o no te puedes permitir en el teatro. Entonces, cuando realizas una adaptación, como que tienes que buscar lo más parecido o incluso irte a lo más contrario, pero que tenga el mismo efecto. Claro, tienes que poner en valor los recursos propios de cada medio, esta es la gracia. Sí, y además, buscar la manera de adecuarte a la historia, ¿no? Ha sido nuestro caso de cómo soy fiel al tono, usando los recursos del cómic. Por ejemplo, claro, en mi caso es una historia muy dramática, entonces he tenido que no usar ciertos recursos del cómic para que no se me fuera de las manos el drama. Claro. Hacía mucho drama, poco drama. mm, Sí, esas cosas siempre son como difíciles de ajustar, ¿no? El nivel de drama, porque también cada lector luego lo percibe de manera distinta y en cada lectura, de hecho, lo percibes de manera distinta a veces, ¿no? Entonces, según en qué momento vital también estés tú, estas cosas te impactan de una manera o de otra. Claro. Sí, 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 sí. Para que la gente entienda un poquillo mejor, vamos, porque nos hemos puesto a charlar rápidamente, nos hemos puesto a hablar, pero vamos a hablar un poquillo primero de las obras para que la gente pues pille si quieres el tomo. Vamos hablando una por una y ya pues nos metemos a comentar un poco en general. Pues vamos si quieres, vamos si quieres contigo, Tomeu, Claro, y hablamos primero de Loquios, ¿vale? Hablamos primero de Loquios, que es una adaptación de la obra de Neus Nadal. ¿Qué me puedes contar de esta obra? pues Loquios es una obra sobre la maternidad. Es la historia de dos mujeres. Bueno, no es la historia de dos mujeres, son dos historias distintas, pero que pasan en paralelo de una mujer que quiere tener hijos, su máximo deseo es ser madre, y las cosas no le van tan bien como a ella le Como ella. gustaría. Y por otro lado, una mujer que tiene muy claro que no se quiere quedar embarazada, que ya no tiene instinto maternal. Hay una frase de Almudena Grandes que a mí me gusta mucho, que dice que el instinto maternal es como el instinto asesino, que no puedes esperar que todo el mundo lo tenga, ¿no? Amanda, que es esta mujer, es el perfecto ejemplo. Ella tiene clarísimo que no quiere tener hijos, que tiene una vida independiente, que le gusta viajar, que le gusta hacer muchas cosas que no va a poder hacer igual cuando tenga hijos y no le interesa. Pero se queda embarazada. Entonces ahí entra la presión social en los dos casos y la falta de Mm. empatía en general de la gente con las situaciones. Porque al final la maternidad es un sujeto que no es inocente en la vida de las mujeres. A mi parecer, es una carga que la sociedad les pone
como una responsabilidad y también como una manera de tenerlas controladas, ¿no? Y la obra trata todos estos temas, también abunda en temas más específicos como la violencia obstétrica, como la división de responsabilidades en la crianza, una serie de cosas. Trata muchos temas sin profundizar excesivamente en ninguno. Es más bien un abanico. Luego, seguramente, pues de violencia obstétrica podrías hacer un cómic entero, ¿no? Pero a mí la obra original me gusta porque plantea como mucho las bases de todos los debates que hay sobre la maternidad y además lo hace desde dos puntos de vista opuestos, tanto del derecho de la mujer o de las ganas que la mujer tiene de ser madre, como del derecho a no serlo, ¿no? Y hay varios niveles que me parecen también muy bien tratados en la obra original, que son evidentemente el primero y el más importante, es el de las madres en primera persona o de las mujeres que no quieren serlo en primera persona, pero luego están las parejas, como ellas se amoldan o reaccionan a estas situaciones, y luego el entorno, ¿no? Que es ahí donde todos nos podemos sentir más o menos reflejados en este o aquel. Creo que la obra tiene un tono, siendo una historia muy dramática, tiene un tono ligero y esto lo hace muy, muy digerible. Y en mi adaptación yo me centré mucho en los personajes de ellas dos, Claro. porque creo que son personajes muy expresivos, que funcionan muy bien y para el cómic me daba mucha, mucha oportunidad de jugar con esto, ¿no? Con la expresividad, con los tiempos, con la actuación. Al final es una obra muy de personajes y en esto sí que se nota mucho que es una obra de teatro, ¿no? Que es la actuación de los dos personajes es donde yo me tuve que entretener más y me lo pasé más bien. Claro, porque es eso, cuando estamos hablando de la obra de teatro, por ejemplo, es eso, estamos trabajando más los personajes, estamos trabajando incluso mucho más eh, los diálogos. Y más aquí en esta obra que sí que tenemos ese recurso del paralelismo, ¿no? De qué ocurre dentro del mismo, en diferentes espacios, ¿no? En el mismo tiempo, dos pensamientos completamente que son una antítesis el uno del Exacto. otro. Sí, en temas de diálogos, claro, es donde la obra tenía más peso, también es donde he tenido que hacer más trabajo, ¿no? Porque una de las cosas que descubres es que escribir diálogos para ser recitados es muy distinto a escribir diálogos para ser leídos y que suenen naturales. Y Inés me dijo, hostia, me hace gracia porque has resumido mucho, pero creo que está todo al final. Y creo que tiene mucho que ver también con que cuando se recita hay muchos énfasis, pero también necesitas repeticiones para que las ideas calen. En cambio, en la lectura, como la gente siempre puede volver y releer la frase, no necesitas la reiteración para dejar claras las cosas, ¿no? Y esto me pareció un ejercicio muy, muy divertido, muy interesante. E incluso muchas veces puedes tirar del factor visual, ¿no? De convertir la viñeta en que sea una referencia visual, a lo mejor en la que no hay diálogo o omites parte Oh, del diálogo. por supuesto, hay mucha parte de los vacíos. Esto Flavia tiene también mucho, mucho que cortar ahí, pero claro, hay partes donde en el teatro a lo mejor se estaban diciendo cosas y nosotros decidimos el silencio. Una de las cosas que a mí me gusta mucho y que creo que pone muy, muy en valor los recursos del cómic es usar la repetición de personaje, del el mismo personaje en varias viñetas, porque puedes ver como toda la evolución. Cuando un actor hace un monólogo, el monólogo empieza y termina, pero tú nunca lo puedes ver al mismo tiempo todo, ¿no? Y en cambio ahí sí, tú tienes toda la página, ves cómo ha empezado, ves por qué partes, Puedes volver, lo ves de puedes. un Sí, vistazo, ¿no? Y esto sí. creo que le da mucho énfasis a la expresividad de los personajes que me parece que en esta obra quedaba muy bien. Me lo trabajé mucho en ese ¿Cuál fue aspecto. la decisión por la que tomaste Lokios, por la que tú te lanzaste a Lokios? ¿Qué vistes en la obra que te hiciera moverte especialmente hacia él? Bueno, nosotros no pudimos leer las obras enteras, leímos una sinopsis y a mí Lokios me trataba muchos temas que me interesaban, no solo el tema de la maternidad, pero específicamente pues el tema del aborto, el tema de la presión social sobre las mujeres, el tema de la violencia obstétrica. Sí. Es verdad que son temas muy femeninos y de hecho cuando hice la solicitud yo lo especifiqué y dije, oye, si hay alguna autora que quiere hacerse cargo, yo entiendo que igual es un tema más adecuado porque lo van a poder tratar desde la primera persona. Para mí el hecho de ser padre sí que te hace ver muchísimos de estos detalles, aunque sea desde la barrera, diríamos. Porque te das cuenta de muchas cosas y hay muchos temas que aquí salen que son talmente así porque los vives, ¿no? El tema de los comentarios inoportunos de la gente, el tema de
la presión social alrededor del para cuándo vosotros, para cuándo los siguientes. En mi caso, por ejemplo, tuve gemelos y he tenido comentarios de, oye, pero ¿cuándo tenéis otro? Y es un poco, bueno, ya, o sea... O los contrarios, gente por la calle que te para, Con "Hostia, lo pues fácil, ya os con lo pararéis", ¿no? fácil Y es que como, es, bueno, ¿eh? Con lo fácil que es mantener a 2 gemelos, pues ¿por qué no tienen más? Claro. claro, aparte, no, bueno, y los contrarios también, ¿no? Gente que te para por la calle que no conoces de nada, porque una cosa que pasa cuando tienes hijos es que la gente te hace comentarios por la calle. Esto es algo que si no sois padres no lo sabéis, pero cuando tú vas con bebés, la gente se siente autorizada a comentar sobre tu vida Mm. y a hacer comentarios realmente inoportunos. O A incluso mi mujer le han hecho aconsejarte, ¿no? comentarios tipo, O darte patrones de conducta y todo, claro. claro, no, es decir, yo qué sé, a mi mujer le ha pasado concretamente de ir con mis hijos y una sobrina y una mujer que no conocemos, la paró y le dijo, ostras, qué horror, todos son tuyos. Y fue, no, esto, esto es tal. Y es un poco, vale, pero ya te vas a parar aquí, ¿no? Y es un poco de, ¿a usted qué le importa? ¿Sabes? Si yo quiero tener 15, no sé, déjeme vivir. Pues este tipo de cosas, a mí claro, llevaba tiempo reflexionando sobre esto y cuando vi la obra me pareció que me podía interesar mucho en este aspecto. Y además, yo llevo un tiempo trabajando en otra obra que va a salir el año que viene, que es muy masculina. Entonces también me apetecía un poco salir de ahí. Mm. No, pero bueno, yo creo que, a ver, leído la obra, yo creo que las explica bastante bien y le has dado un toque de sensibilidad muy bueno. Aparte, el texto está escrito por una mujer. Tú lo único que Por has hecho ha supuesto, sido claro. completamente adaptarlo. Y has sabido también incluir ese tipo de sensibilidad y con esa experiencia personal tuya de decir, oye, yo sé lo que está viviendo mi mujer o sé lo que viven las mujeres de mi entorno. Voy a intentar ponerme en esa situación. Y creo Claro, que es claro. El hecho de también que la lo, voz lo original sea femenina claro. ayuda muchísimo. Y luego yo, claro, he ido con mucho cuidado. Una de las cosas que me preocupaba, por ejemplo, era no sexualizar a los personajes, que es el típico, bueno, la típica comparativa de cómo filma a Wonder Woman Zack Snyder y cómo la filma la directora, ¿no? Que ves los planos del culo que Zack Snyder hace, que no los hace por lo que sea la directora de las películas, ¿no? En esto sí que fui con un poco de cuidado. También le dije a Neus, oye, cuando yo te pase el tal, fíjate, pero bueno, la verdad es que no me comentó nada nunca porque, ya te digo, tampoco es tan difícil, ¿no? Al final no pensar solo con... Pues ahora volvemos a Loquios, porque seguiremos hablando. Esto sabéis que es una charla compartida, pero otra de la que vamos a hablar, que le toca a Flavia, que nos explique exactamente qué nos encontramos ante las malditas. Me gusta mucho como lo has dicho, que nos encontramos ante las malditas. Bueno, es una historia que tiene toca muchísimos temas, pasan muchísimas cosas, entonces como que siempre es un poco difícil de describir de una forma sencilla y resumida. Yo creo que es una historia que habla sobre la familia, habla sobre estos 3 personajes que aparecen en portada, los femeninos, ¿no? Los grandes. Son 3 mujeres de la misma familia, la abuela, la hija y la nieta, y que tienen bueno, puede ser que estén malditas, ¿no? Y están malditas porque no pueden escapar de sus historias y de sus personalidades y de sus prejuicios. A la vez también es una historia sobre ser diferente, ¿no? Y ser incomprendido. Una una película de carretera también, un poco, Totalmente, ¿no? totalmente, Una road totalmente. movie. Además, todo el mundo que la describe, o todas las reseñas de las malditas, todos caemos en lo mismo, en usar la palabra road movie, ¿no? Pues yo creo que Sí, nos gusta también. claro, es que nos gustan estas historias, estas Sí, películas mucho, mucho. que son caminos de iniciación, de llegar a algún sitio, de crecimiento, ¿no? De Eh, autodescubrimiento, sí. Autodescubrimiento, los personajes se unen con la carretera a medida que va avanzando este viaje, se unen y se reencuentran. Entonces, la carretera también es un elemento importante y divertido. ¿Y qué más? Me he ido apuntando algunas cosas. Es importante, sí, porque y es importante no perder de vista el realismo mágico de la historia. Totalmente.
Tiene ese toque, sí. Da muchas pistas, que sea una historia que contiene magia, ¿no? Em, la protagonista, Águeda, dice que ve a Dios y eso es algo que planea durante toda la historia hasta el final, ¿no? Que tú como lector te preguntas, ¿pero esto es verdad o no? Pero ahí yo creo que hay ciertas pistas que te pueden indicar desde, desde el principio del libro que quizás sí, ¿no? Te deja esa frontera entre fe y locura, ¿eh? Te Entre fe deja, y locura, te sí. deja esa delgada línea, ¿no? Porque es una delgada línea realmente, ¿eh? Sí, claro, decir de entrada que el libro va sobre la delgada línea entre la fe y la locura es un poco abstracto, pero podría ser la definición correcta. Al menos en uno de los personajes, que también tiene que ver mucho con los tiempos en los que vive cada uno, ¿eh? Y la sociedad que les ha rodeado en su crecimiento. Sí, 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 son personajes que creo que están muy bien construidos porque están súper marcados, ¿no? Por sus características, que por eso se rompe esta familia, porque no se pueden entender, no tienen ningún sitio común en el que encontrarse, ¿no? Al final sí, al final ese sitio común es la carretera y el objetivo común de reencontrarse. Pero bueno, he jugado con algún futuro, ¿no? De qué le podría pasar a estos 3 personajes en otra historia, y creo que nunca están del todo bien estas 3. Siempre están peleadas por algo, siempre están desencontradas, ¿no? Es un poco la maldición de las malditas. Pero bueno, aparte creo que es una historia bastante chula de familia. Yo también quería hacerte una pregunta, porque tienen ese toquecillo, exactamente una de las cosas que yo creo que tiene, es uno de los mayores atractivos que tiene, ese toque místico, ¿no? Ese toque de realismo mágico, como tú bien dices. Ujú. Y tenemos la figura de la joven, de la mujer madura y de la mujer anciana, que eso también es un elemento que se usa bastante en brujería, ¿no? Las edades de la mujer. ¿Tú crees que realmente está intencionadamente metido esos personajes así? No, yo creo que no, ¿No? pero está muy bien y me lo voy a apuntar. Esto de las moiras lo digo en la próxima, ¿eh? Porque real es muy interesante. Bueno, al final no deja de ser un arquetipo y Sí. y es más o menos fácil cuando estás trabajando acabar usando arquetipos casi sin querer, porque al final son herramientas de la imaginación colectiva. O del subconsciente colectivo, no sé, me pierdo, ¿eh? No voy a hablar mucho más de eso. No, no, puedes, puedes, tómate la libertad. No sé qué puedo llegar a decir. Yo soy mucho de eso también, ¿eh? Sí, sí, Yo soy pero, muy junguiano, ah, entonces, es que me he acordado de mi tía, que es súper junguiana, y he dicho: "Voy a decir lo sí. de los arquetipos y lo del subconsciente, creo que le va a gustar". Pero, claro, hablando con Sergio, con el autor de Las Malditas, él dice que uno de sus primeros puntos de trabajo fue la anciana. Y él quería hablar sobre las personas mayores en la sociedad actual, el Mm, edadismo, cómo se les deja de lado y cómo son de una manera por la época en la que han vivido, eh, y, y esta practicidad, ¿no? Que tiene, quizá el personaje, quizá la época en la que ha tenido que vivir, y, le hace completamente diferente a los demás. Y las otras 2 no sé, yo no sé por qué él quiso que los personajes principales fueran femeninos, pero creo que le cuadraba el tema, bueno, obviamente, si una de los personajes se tiene que quedar embarazada, tiene que ser mujer, ya. pero que y el hijo, la hija, en este caso, por contraposición a Cristo, supongo que también tenía que ser mujer. En fin, creo que esta es un poco el esquema de por qué son 3 mujeres y 3 edades, pero es muy divertido ver cómo chocan entre ellas. Y aparte estamos hablando de las protagonistas, pero luego tenemos ahí unos secundarios.
en Unos ese camino. secundarios importantes. En ese camino se van encontrando con esos secundarios que son los que permiten que hagan el juego y que veamos bien sus personalidades ante diferentes tramas que ocurren. Claro, con los secundarios como que estos personajes tienen sus rebotes, ¿no? Rebotan las personalidades, cómo les ven, cómo se van desarrollando. Por ejemplo, Aina, la joven, tiene a estas compañeras del orfanato que luego serán las prostitutas del futuro, eh, que yo en un girito un poco también metafórico las he convertido en ángeles de la guarda, porque ya que estamos en un mundo donde se han asentado las bases de la magia, pues hay que estirar un poco eso. ¿Esto no está en la obra original? No. Claro, pues Ah, pues eso sí iba a encaja preguntar. súper bien. Eso os iba a preguntar tanto a los dos, ¿no? Ya que has saltado con esto, Flavia, ya has dicho, aparte de esta libertad, ¿ha habido alguna otra libertad que os hayáis tomado vosotros por vuestro lado? A lo mejor, Tomeu, tú has sido más fiel, Flavia, tú has metido más recursos para darle un poco de vistosidad gráfica, sobre todo. ¿Cómo habéis hecho? Yo me he tomado muchas libertades, sobre todo en el momento en que había una carretera por medio y había que llegar a los diferentes sitios, ahí me he vuelto loca. Y sí que me he inventado bastantes cosas, porque le he dado mucho fondo y mucho subtexto a los fondos. Está muy limitado, lo he hecho todo como muy resumidito para no cargar demasiado la página y el dibujo, pero, por ejemplo, en el convento, porque bueno, otro de los personajes secundarios muy importantes es un grupo de monjas, que Tomeu dice que solo es un personaje, y Es es un verdad que personaje, funcionan. ¿cómo es esto? Con muchas cabezas. Una hidra, Una mente colvena. sí, con muchas cabezas y muchas patitas. Sí, estaba Eh, pensando que las 2 amigas de Aina no salen en la portada. no, es que no quería contar más cosas, porque a la Claro. que lees el libro, en la portada está todo. Sí, es como un esquema. Es como un esquema. Sí, es un mind map de estos. Sí. Y tú, En mi caso, yo la verdad es que a nivel de la narración no metí nada. Sí que, intenté poner al máximo los recursos del cómic al servicio de la historia. Entonces, yo me preocupé mucho por el tema de la paginación, a la hora de, romper la estructura de viñetas, de usar las splash pages cuando tocara, de multiplicar personajes. Este tipo de cosas, sí que me interesaban mucho. La obra en sí que hubo varios momentos en que pensaba: "Ostras, pues yo ahora también hablaría de esto", o también añadiría, por lo que decía, ¿no? Porque es una obra que sienta mucho las bases de muchos temas y si estás informado, pues sí que, claro, pues te hace ilusión, ¿no? Dices: "Hostia, pues estamos hablando de violencia obstétrica y podríamos hablar de tal", pero me corté mucho para empezar, porque creo que no favorecía, es decir, que la obra no abunda más en los temas por una razón. Creo que la obra es una invitación a informarte más que pretender ser como un catálogo de todo lo importante sobre estos temas, ¿no? No pretende sentar cátedra, sino pretende simplemente hacer notar al espectador o al lector que están allí, que esos temas son importantes. no, y de hecho yo creo que una de las cosas que están súper bien conseguidas, más que se toquen de una manera más ligera, creo que es muy cotidiana la obra, es muy cotidiana y es para mostrarnos que todas esas cosas están ahí presentes, ¿no? Y muchas Claro, veces no esto, tienen que la ser gracia es que podría exageradas, ser son cualquiera naturales. de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros, o nuestras parejas, o nuestros hermanos, lo que sea, ¿no? Que pasarán por este tipo de temas. Y muchas veces, desgraciadamente, también nosotros somos los otros, los que somos inoportunos, los que preguntamos Total, cuando no toca, o los que no total. tenemos una empatía suficiente. Porque esta es la reflexión que hay que hacer, ¿no? Siempre nos vemos o nos queremos ver como la parte virtuosa de la relación. Queremos ser el protagonista muchas veces de las historias y no nos damos cuenta que realmente podemos estar perfectamente reflejados en esos secundarios o reflejados incluso en el antagonismo, ¿no? Antagonismo entre comillas, porque Hasta por cierto ejemplo, punto, sí. en Lokios, lo hablábamos el otro día nosotros en la presentación, mm, los maridos, por ejemplo, la figura de los maridos, eh, vemos que cometen sus faltas, que cometen sus fallos, pero no son tiranos. No, en absoluto. No lo hacen Sí. desde un lado de maldad, ¿no? Que se podría haber tirado muchas veces por No, ahí. Mira, incluso yo creo que en la obra hay una cierta construcción de la figura
de la pareja, no como un absoluto inútil, que hubiera sido fácil caricaturizarlos como tal, por esto que, o sea, la obra tiene claramente un mensaje feminista, ¿no? Y a veces nos encontramos estas representaciones del feminismo como muy extremas en los medios, y en este caso no es en absoluto así. Los dos son gente que hace lo que puede y que tiene unas prioridades distintas, y es importante también entender esto, ¿no? Claro, al final ellos pueden decir, ostras, pues claro, yo sí que terminaría el embarazo, pero no van a ser ellos los Claro, que claro. tengan que pasar por el cambio del cuerpo, por una serie de procesos que, quieras que no, pues son violentos y que no pueden ser decisión de nadie más que no sea de la mujer. Y viceversa, los que dicen, oye, bueno, pues si no tenemos hijos igual tampoco pasa nada, sin entender que el peso social sobre la ilusión de ser madre es una cosa que está muy presente y está muy construida. Y no es una cosa que podamos abordar desde el personaje masculino. Se puede decir que no lo entiende. Pero no porque sea mal tío, porque no lo entiende. Para lo complejo que es el tema, yo creo que tanto Neus como la adaptación de Tomeu han hecho como un trabajo muy sutil. Presentáis, no hay cátedra sentada, ¿no? Hay una normalidad, eh, Justo. una sutileza. A mí me gustó mucho. Hay mucha Sí, a mí humanidad. una de las cosas que me Mm, costó fue la inflexibilidad de las dos protagonistas, ¿no? Las dos son inamovibles. Y es una cosa que al principio me chocaba porque me costaba más empatizar con ellas. Y al final, trabajando desde esto, es cuando entiendes por qué vale la pena la obra, porque al final esta gente no tiene por qué cambiar de idea. A pesar de que lo más lógico sería que lo hicieran, ¿no? El proceso normal sería que los protagonistas tuvieran un arco, ¿no? Siempre hay muchas como recetas de escritura que te dicen esto, ¿no? Los protagonistas tienen que empezar, tener un conflicto y cambiar, y esto es lo que te da una historia. Y en este caso, la gracia es que las protagonistas no cambian a pesar de la historia, porque no tienen por qué. Claro. Y entonces la gracia es preguntarte por qué a ti te parece que sí deberían, ¿no? Yo creo que ahí había mucha sutileza también por parte de Neus, y a mí me sirvió mucho para trabajar los personajes de esto, ¿no? El decir, vale, yo esto no lo voy a entender, pero hay un problema allí, porque no debería ser tan difícil de entender. No, claro. sí. Y yo creo que es exactamente lo que se consigue. La obra incluso tiene luego esa parte de la sociedad que solemos decir, Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿no? Como diciendo, Exacto. unos pueden y otros dos, y nos damos cuenta de lo erróneo que es ese pensamiento, ¿no? Porque no significa que unos tengan que tener cosas y otros no, sino que significa que eso también es una cosa de cada uno, y es un poco también el esperar la moraleja de lo que dices tú, tienen que cambiar, porque muchas veces nos ocurren cosas en la vida, aprendemos a vivir con ellas, pero eso no significa que las hayamos superado, sino que las aceptamos por la resignación ya que tenemos, porque no nos queda otra. Una cosa muy interesante, por ejemplo, con esto, es que ha habido un movimiento últimamente, no es que sea muy grande, pero han salido varios libros y artículos de periódicos de madres arrepentidas. Es decir, de madres que una vez teniendo hijos, muchas de ellas ya hijos criados, que ahora tienen 20, Ujú. 25, 30 años, ¿no? Piensan que Uf, ellas en realidad igual no hubieran querido tenerlos. No porque no les quieran, es una cosa como también tiene que ser matizada y sutil, ¿no? Es decir, yo, claro, sí. tengo un hijo y le quiero porque le tengo, pero en realidad yo no quería, ¿no? Bueno, está este grupo en redes sociales que se llama Malas Madres, ¿no? Sí, hay como una reivindicación de esto, porque una de las cosas que sí que te das mucha cuenta siendo padre es que ser un padrazo es Es muy mucho más difícil. fácil que ser una madraza, ¿no? Pero en Porque cualquier caso es muy difícil porque estás pidiendo que la gente sea superheroica sí, en la vida claro, real, que es muy pero dura. en mi caso, que yo intentaba hacer las cosas al 50%, para empezar, si yo un día me iba, por lo que sea, porque tenía trabajo, por lo que sea, y no podía estar, yo no tengo sentimiento de culpa. Mi mujer, si hace lo mismo, que lo hace afortunadamente, sí lo tiene. Si yo me levantaba a cambiar los pañales, las caras, ¿no?, de los familiares que estuvieran allí o de los amigos eran de, ostras, ¿no?, se está levantando. Y es un poder, pues, son mis hijos también, ¿no? O sea, pero si se levantaba Neus, nadie levantaba una ceja porque asumimos que lo tenía que hacer ella, ¿no? Neus, mi mujer se llama Neus, pero no es la autora de la obra. Lo digo porque me he dado cuenta, ¿vale? No, es casualidad.
Eh, pero bueno, que estas cosas pasan, ¿no? Es decir, yo incluso intentando hacer las cosas a 50, yo me daba cuenta de que yo podía haber hecho un 10% de lo que hacía y socialmente seguiría siendo considerado un padrazo, ¿no? Entonces ahí hay como mucha carga que es importante decirla. No, no, por supuesto. Y a la amabilidad de la historia esta que estamos hablando, la naturalidad, amabilidad, humanidad que tiene, eso fue determinante para elegir, me imagino que sería determinante para elegir el estilo de dibujo, ¿no? Que querías plasmar. Bueno, yo tenía muchas ganas de huir del estilo realista, también por el tema de la expresividad. Creo que en esta obra la expresividad de los personajes era muy importante y no me apetecía intentar hacerlo una cosa más en plan fotorrealista, también para huir un poco de la comparación con las actrices, que yo no sabía qué actrices iban a ser, ni las había visto porque el casting no estaba No solucionado cuando estaba yo empecé a solucionado. trabajar. Entonces, es un poco mi estilo, es el que me sale un poco, la verdad, sobre todo en los secundarios más que en las principales. Las principales me las trabajé mucho porque sí que quería una serie de características en cada una. Me interesaba que hubiera diversidad de cuerpos, por ejemplo. Entonces, de ahí que Amanda sea más bajita, un poco más regordeta, que la otra sea más espigada. Me interesaba que fueran como muy reconocibles, ¿no? También, entonces me las trabajé más. Pero, por ejemplo, sí que los personajes como la suegra o la hermana o tal, sí que me salieron como muy fácil porque este estilo es donde yo me siento más cómodo, ¿no? Y claro, yo había trabajado, por ejemplo, más realista en cómics como La Catedral del Mar, La que Catedral del sí que Mar. el tono lo pedía, ¿no? Una cosa como muy histórica, como más clásica. Y aquí la verdad es que me parecía mucho más divertido lo contrario. Creo que también le da una cierta ligereza a la historia, que en sí es bastante dramática, y la hace más amable, ¿no? Más digerible. Hmm. Sí, que vamos, es lo que ablanda un poquillo el drama, ¿no? Y lo mete un poco porque también hay que decir que, a ver, podemos decir que tiene ahí también sus toquecillos de humanidad y esos son esos toquecillos muchas veces los que nos hacen sonreír un poco por ese humor más humano que hay dentro de todo el drama que se Bueno, es que al expone. final somos personas y si los personajes están bien construidos, te tienes que identificar con lo que les pasa. Sí, claro, Pasa lo sí. mismo en las Malaídas, que son personajes que están viviendo situaciones muy extremas, pero tú te puedes imaginar a ti mismo allí, ¿no? Pues con una hija diciéndote que la ha preñado Dios, o al contrario, ¿no? Una hija que está pensando qué puñetas está pasando aquí, ¿por Sí, qué, o por qué o una no? adolescente enfadada, ¿no? La Que es adolescente enfadada, exacto. claro, y ya está, ¿no? O una señora que dice: "No estoy entendiendo absolutamente nada de lo que pasa aquí. ¿Por qué mi hija me ha salido tan rara?". Sí, hay un punto también de reivindicación de la mala madre ahí, ¿no? No, no, o sea, Mm, o sea, no pasa nada, mi hija es tonta, o sea, es que es diferente, no, no, es tonta. Es un sí. poco de, bueno, a ver, señora, ¿no? Y tú, Flavia, para la hora de elegir el toro de la historia, a la hora de elegir con el dibujo, ¿realizaste mucho cambio? ¿Te mantuviste fiel a lo que es tu estilo o cómo fue el proceso? Bueno, yo creo recordar que afronté el proyecto y este tema del estilo, un poco como me meto en cualquier proyecto. Como tengo un pie muy metido en la ilustración por encargo, eh, siempre intento adaptar mi estilo en ese momento a las características del encargo. Entonces ahí analizando un poco cómo era la historia, cómo eran estos personajes, sí que fui diseñando. Al principio pues tenía todo mucho más volumen, mucho más textura y, y los colores eran los que dibujaban las líneas expresivas, ¿no? La sombrita, las arrugas están más hechas por el volumen y por la textura que por la línea dibujada. Y, y hubo luego, o sea, no terminaba de pegar, yo creo que la historia necesitaba algo más frío y más duro, y esto a mí me obligó a forzar mi forma de trabajar, que me apetecía y me gustó mucho. Y luego hubo otras cosas que también como que reforzaron esa intención. Por un lado, no cabía todo,
O sea, las páginas están petadas de información, pero y para conseguir que aquello no se notara, eso que podía ser un problema, intentar convertirlo en una virtud, me fijé mucho en cómo trabaja Álvaro Ortiz, que esto fue gracias a Tomeu, que me recomendó Cenizas, y Cenizas. claro, y vi o sea, que se podía jugar con relativamente poco material, conseguir una gran ambientación y que los personajes evolucionan, aunque no les metas grandes cambios gráficos. En este caso sería pues el uso del color o las sombras. De hecho, esta página, en la primera viñeta, si no me equivoco, es de las que más efectos de luz tiene, porque el resto del libro Sí. cunde muchísimo el blanco, alguna texturita y la gama de colores está en esta página, no hay más colores. Bueno, luego los morados, luego ya les saco más partido y los hago más oscuros, pero creo que no hay mucho más. Bueno, Eh, igual el rojo del pelo de Aina, ¿no? sí, bueno, está un poco ahí en las flores, más o menos. Es súper Eh, bonita esta página. sí, a mí también me gusta un montón. Gracias, Tomeu. La verdad es que mola y me comí la olla. Bueno, yo es que voy y vuelvo como un perro reando el camino de un lado para otro, subo la montaña, bajo la montaña, subo la montaña, bajo la montaña y esta página la puedo haber redibujado 4 veces. Claro, pero ves, ahí es cuando se ve las virtudes del cómic, ¿no? Porque está este halo, los ángeles Claro, trompeteando, todo esto en el teatro, pues claro, es una experiencia distinta, necesariamente. sí, sí, sí. Y yo aquí le di mucha fuerza y le di mucho énfasis, ¿no? A la parte mística. Y aquí quizá no se habla tanto de magia, puede ser todo, siempre juego, ¿no? A que sea realmente la visión de ella, esta parte mística. Es la Ujú. visión, yo intento jugar con él. ¿Es Águeda la que te está enseñando su mundo o la autora me está dejando sacar mis propias conclusiones, ¿no? Porque también juego mucho con los cambios de plano. Hay mucho, ya cuando, digamos, cuando Dios empieza a formar parte de la historia de una forma más activa. Bueno, hay un par de páginas antes de esta en la que vemos que Águeda reza, ¿no? Y cuando Águeda está rezando, yo he metido un recurso de picado. Cuando hay un picado, intento que sea Dios el Ujú. que está presente en la historia. Eso también es muy cinematográfico, supongo, ¿no? Sí. Bueno, es que al Eh, final es verdad que la narración cinematográfica, como es mucho más popular y se ha teorizado también mucho más sobre cómo se usa y en general tiene un recorrido como mucho más estudiado que el cómic, es verdad que al final heredamos mucha narrativa del cine. Por sí, eso también hablamos de road movie y no hablamos de una obra de teatro de carretera, que seguro que también había, pero los géneros cinematográficos tienen como muchísimo peso en nuestro imaginario colectivo, ¿no? sí, Igual, y ya tienen un simbolismo, míralo, ahí está, ahí hay un poco una divinidad presente. Claro, te sirve un poco, ¿no? Este plano general picado para Ujú. com- también como para hablar un poco, se me está yendo un poco la olla, ¿eh? Pero para hablar un poco de la, Nada, de la nada, maldición. has venido al sitio adecuado. Has venido al sitio adecuado. No, no me dejéis, no me Que sí, dejéis. sí, que sí, que sí. dale, Aquí, dale. otra cosa no, pero aquí practicamos la libertad en ese aspecto, la La libertad locura. ideológica, porque si no, ¿qué nos queda? Ya, espacios de libertad. El Twitch. Sí, lo que iba a decir es que en este tipo de viñetas lo que juego es un poco a que ellas no controlan su destino. Y hay un espectador que es Dios, El plano del observador, exacto. claro. Y que analizándolo con mi chico, que entre otras cosas también es guionista, hablábamos de que Dios en esta historia es un personaje más, pero que él está en otro plano. No, pues, ¿cómo decirlo? Estos son los avatares, él ha metido un poco la mano o otra cosa, la ha liado y sigue camino, porque esta no es ¿esto qué es? No va Esto es con él, ¿no? un claro, esto es un juego de Es el padre más ratoncillos. ausente posible en este aspecto. Sí, es un padre muy ausente, ¿ves? Otro tema, ¿de qué van las malditas? Me estaba De la acordando ahora paternidad de ausente.
de una peli muy... bueno, no sé si es muy conocida. Es que tampoco me voy a acordar del título. El caso es que hay una película, hay una sola película sobre la vida de Mahoma. Y los musulmanes tienen una prohibición sagrada para la representación Exacto, de los del ídolos. profeta y tal, dibujar o representar gráficamente, y mucho menos, imagínate un actor encarnar al profeta es una cosa como hereje, ¿no? Como que no se puede hacer desde el respeto a la religión musulmana. Entonces, la decisión artística que se tomó fue que toda la película está hecha en plano subjetivo. Es decir, la cámara es Mahoma todo el tiempo. Y los actores le hablan a la cámara, ¿no? Claro, en Entonces, primera pero toda persona la vida de Mahoma está, ¿no? en plano subjetivo, en primera persona, Sí. como si fuera un videojuego. Me parece como muy gracioso porque al final es un poco el mismo tema, ¿no? Es decir, al final nosotros somos Dios en este cómic, estamos todo el tiempo mirando desde arriba las escenas y te estás poniendo al lector en esta posición de alguna manera. Sí, le doy pistas, de alguna manera un poquito inconsciente, porque claro, ir de una narración bastante frontal a pasar a este picado, no puede ser porque sí, ¿no? Mm. Además, el cómic está aposta, ¿no? También como súper cuidado todo. Hay algunas cosas que se me han ido de las manos, obviamente, pero intento como ser muy rigurosa a las reglas que me he ido poniendo a medida que se desarrollaba, ¿no? Cuando descubrí esto fue, hostia, otra vez vuelve para atrás, redibuja dónde era que está más presente Dios, ¿no? Volver a poner el picado. Pero bueno, Es guay porque esto si fuera en cine, este plano sería porque no tenías más espacio para poner la cámara en esa habitación. también es verdad, porque Pero vaya siendo cómic, sacristía que pequeña. podías hacer la Sí, habitación sí. del tamaño que te saliera a ti del Pepe, pues es una decisión estética. ¿Cuál ha sido para ambos? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la hora de adaptar un texto teatral? De las Um, obras en concreto de las que habéis tenido, ¿qué es lo que más os ha costado? Yo es que, la verdad, no, yo sé que hablar de sufrimiento vende mucho más, Mm, pero la verdad es que esta obra ha sido muy fácil. Yo ya había adaptado otras veces de novela, había adaptado El corazón de las tinieblas, había adaptado Germinal, y aquello fue complicadísimo porque eran novelas cada una con su enjundia, sobre todo Germinal era muy larga, me pasó un poco lo mismo que a ti, que había que meter el hacha, había que cortar y tal. Había hecho La Catedral del Mar, que el guión era de Pilar Alonso, pero yo tenía que hacer toda la viñetación, porque Pilar no era guionista de cómic. Entonces ella como hizo la parte de escoger cómo iba a fluir la historia, pero todo el resto de narrativa era mía. Pero en esta obra, la verdad es que más allá de reescribir los diálogos para que sonaran bien en cómic y eliminar reiteraciones, eliminar dubitaciones que la autora puso allí como acotaciones a los actores y a las actrices, eh, no fue difícil. Tuve un momento como de duda porque Juan Roig, que es el coordinador del proyecto desde el clúster, me sugirió meter más escenarios, ¿no? Digo, aprovecha que tienes el lenguaje del cómic, ¿no? Que no estás en el escenario y puedes poner paisajes, puedes poner tal. Y estuve jugando, ¿no? Con un par de escenas, decir, hostia, vale, pues esto lo voy a hacer en una playa de puta madre. Pero hay veces que las cosas te van en contra. Y esto era uno de estos momentos, ¿no? Es decir, este es un cómic intimista, estamos claro. muy dentro de la cabeza de los personajes. Entonces no tiene mucho sentido que de repente las vea pequeñitas para enseñar, para abrir el espacio. No creo que la claustrofobia le da un ritmo que me interesaba, ¿no? Entonces, la verdad es Una que no sensación, puedo algo. hablar de decir, ostras, esto ha sido difícil. No, la verdad es que es un cómic que se ha prestado muy fácil, encajó muy bien además en la longitud, no, ha ido como muy fluido, y además a la autora también le gustó mucho desde el principio todo el enfoque y tal. Me lo he pasado bien, las cosas que eran difíciles al final también es porque eran divertidas, toda la parte de, ostras, qué emoción le voy a poner, qué expresión le voy a poner aquí, qué composición de página voy a hacer.
no puedo decir. Creo que Flavia se lo ha tenido que pelear más. Pues, a ver, Flavia, ¿qué problemas has encontrado tú? Bueno, para mí sí que hubo presión de estar a la altura, pero esto también es un rollo mío personal y que solo llevo 2 cómics largos en mi historia, entonces era como, ostras, este es el segundo, el texto mola mucho, no quiero defraudar ni al proyecto, ni al autor, en fin, todos esos rollos, y me costó mucho empezar, coger el texto y decir: "Venga, a muerte". Y cuando le pillé un poco de confianza, lo del tema de la adaptación no fue tan complicado, sobre todo porque hice un primer borrador como para quitarme los miedos, se lo pasé al escritor, a Sergio, y él me dijo: "Está ok, a mí me parece que lo llevas muy bien". Y había hecho alguna cosa drástica en plan, hachazo, 10 páginas menos, o yo qué sé, cojo esta parte de la historia y la recoloco en otra, y cosas que ni él se dio cuenta de lo que había hecho. Era como todo cuadra, todo va más o menos bien, pillas el tono y poco más. Yo le seguí pasando cosas, también como para sentirme más segura, pero él nunca me hizo ningún comentario. De hecho, iba tan pillado él, reescribiendo cosas para la obra, que se iba a estrenar en enero, que tampoco tenía tiempo para hacerme caso. Que está bien. Bueno, dije: "Pues ya está". No, también se lo pasé a Juan, al compañero del clúster, al responsable del proyecto, y bueno, es un tío que tiene el culo muy pelado de leer muchos, muchos cómics, sabe muchísimo, y a él más o menos veía que la cosa iba bien. Lo difícil fue, lo verdaderamente difícil fue encontrarme que no cabía el cómic en las 40 y pico páginas que habíamos firmado en el contrato, y que tenía que tomar la decisión de llevármelo a 72. Fue muy loco. Claro, eso justo os iba a preguntar ahora mismo eso, porque como lo ha nombrado Tomeu, el tema de las páginas, ¿cómo fue el tema de las páginas? ¿Cómo se concreta ese tema de, pues esta obra va a ser en X o en Y? ¿De quién viene toda esa decisión? También para que lo conozca un poco el público. Esta decisión también está tomada entre el clúster, entre la asociación sectorial y el teatro, ¿no? Como que dijeron: "Vamos a hacer una colección que estéticamente sea toda muy parecida", y también para acordar un precio Claro, para el justo. autor. Y la tirada la paga el teatro. Entonces, como que tiene que tener un presupuesto siempre más o menos fijo de cuánto va a costar cada libro para pagar a la editorial y que la editorial pague a la imprenta. Entonces, había que ceñirse a un número posible de páginas que no fuera un novelón, ni Era un que poco la tampoco gracia era fuera que un fuera como folletín. un objeto que la gente quisiera tener, ¿no? A la salida del teatro, como un recuerdo bonito, pero un poco que se notara una cosa como muy bien editada, muy de obra de arte, que dices: "Ostras, esto Mm, me lo quiero llevar conmigo", entonces tampoco podía ser enorme. Mm, Y también esto, ¿no? Que al final, como esto es una asociación de autores, entre otras cosas, querían que estuviéramos bien pagados. Y esto es claro. una cosa que en el cómic español es una rara avis. sí. Entonces, claro, a más páginas por el mismo dinero, es mucho menos dinero en realidad. Sí. Es mucho menos dinero. Bueno, yo llegué a un acuerdo, tanto con el teatro como con la editorial, y me pagaron más por las páginas porque los 2 estaban de acuerdo en que aquella obra era imposible de recortar, porque teníamos que o Claro. sea, el objeto bonito tenía que ser un objeto bonito, pero no podía ser un resumen de la obra y se acabó. Teníamos que dar algo más. Y teníamos que ser fieles al tono. Entonces, ¿qué recorto? Me quito el prostíbulo de carretera y me quito a las monjas de encima, entonces se queda la línea argumental básica. Me podía cargar un poco el trabajo. Pero bueno, desde el principio, yo creo que este planteamiento de proyecto en general, lo que es la línea escénica, es complicado de encajar en 40 páginas siempre, Siempre. 40, 48, porque te puedes encontrar con unas obras muy cortas, muy difíciles de estirar, o muy largas y muy difíciles de recortar. Entonces ellos también creo que han visto ahí dónde flaquea el proyecto. Bueno, supongo que han tenido que hacer
una serie de arreglos de papeleo para el futuro, ¿no? De que no se vuelvan a pillar los dedos. Claro. Sí, yo creo que va a haber muchas cosas que hemos pagado el pato de ser pioneros. También nosotros, uno de los motivos por los que no llegamos al estreno de las obras fue porque hubo una parte importante de negociación, tanto con la editorial como con el teatro, pues por temas de contratos, ¿no? De firmar bien los contratos, porque yo me acuerdo que Flavia y yo, cuando la editorial nos mandó el contrato, dijimos, oye, aquí pone que estamos cediendo los derechos de estos cómics, pero nosotros no tenemos los derechos de las obras originales. Tenemos correos que nos dicen que vamos a hacer esto, pero no, o sea, ¿qué quiere decir que yo puedo adaptar esto? Quiere decir que dentro de 10 años esto va a seguir siendo mío, pero los autores tienen unos derechos que son irrenunciables, ¿no? Claro, claro. Entonces, si esto se publica en otro idioma, hay que pagarle algo, no tal. Entonces, había que sentarse a hablar de esto. Y esto era una cosa que nadie había hecho nunca, nosotros tampoco, los autores de teatro menos. Entonces, de repente, pues había que sentarse ahí y decir, oye, hay que redactar un contrato, aunque sea sencillito, pero pues yo qué sé, pues que diga que si se adapta esto a la televisión, nosotros no nos quedamos nada porque al final la obra de teatro es vuestra y se adaptará a vuestra obra de teatro. Pero claro, una cláusula estándar de las editoriales es que si esto se adapta a otros formatos multimedia, pues nosotros nos quedamos una parte y era un poco de, oye, no te puedes quedar nada de esto porque estamos adaptando de una obra original que es ajena a nosotros, ¿no? Entonces no te podemos ceder los derechos televisivos de Les Maleïdes, no puede ser porque no son nuestros, ¿no? Sí, Entonces había legalmente es un follón. hubo como muchas tonterías de estas que nos llevaron casi un mes o un mes y medio bueno de estar hablando de tal, en fin, bueno, estas cositas que parece que no, pero también hay que mimarlas. Sí, no, Claro, hay que hacerlo, hay que dedicarle tiempo al tema legal, porque simplemente para avanzar más tranquilos. Sí, y porque el momento de hacerlo es cuando no nos estamos jugando nada. Es decir, yo ahora no me estoy jugando un contrato con Spielberg. Si tengo que, o sea, si a mí me llama dentro de 3 meses Spielberg y me dice, oye, tengo 200 millones de euros para comprarte este cómic, y yo le tengo que decir, oye, perfecto, pero no sé cómo está porque el texto original no es mío. Pues ahora ya lo sé, no, oye, mira, yo de esto no me quedo nada, se lo queda todo Neus, ya está, no hay problema. Ya lo hemos hablado. Pero hablarlo con la oferta encima de la mesa es mucho más difícil. Mm, sí, todo lo que implica muchas veces el papeleo, y es lo que decís, que al haber sido pioneros, pues ya Sí, yo los espero que los que siguientes vengan irán más detrás rápido, los siguientes irán vengan, más lo tengan rápido más y os fácil. tendrán que agradecer también, ¿eh? sí, nos van a tener que invitar a cenar mínimo, ¿eh? Yo creo que sí, habrá que negociarlo. Porque vaya esfuerzo, es que solo tener que ponerse con el borrador de contrato da una pereza, te mueres. Y fuera de la parte más burocrática, más de contrato, ¿cuánto tiempo habéis tardado en realizar la obra desde que se os plantea esa sinopsis que elegisteis hasta que la habéis formalizada, la habéis completamente finalizada, la habéis publicada en la calle? ¿Cuánto tiempo os llevó? Bueno, desde la firma de contrato, para no contar todos los meses anteriores de correos de aquí pone no sé qué, la cláusula, mi apellido está mal escrito, porque eso me pasa a menudo. Desde sí, yo creo que empecé en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, más o menos 7, 8 meses de curro. ¿Y tú, Yo creo que Tomeu? fueron 4. O sea, yo empecé en diciembre y terminé en marzo. Igual noviembre empezamos a currar más también, o sea, empezamos a currar un poco más, pero, o sea, sí, 4 o 5 meses. Mm. ¿Y cómo podéis describirla al final, ahora ya que lo tenéis en la calle, la experiencia? ¿Cómo sería para vosotros? ¿Qué ha representado? eh, ¿Qué ha representado Lokios para ti, Tomeu? Para ti, Flavia, ¿qué ha representado Las Malditas? ¿Algo nuevo, algo que os haya hecho cambiar A o mí, a mí trabajo sin más? me ha reconciliado mucho con muchas cosas del cómic, la verdad. Por lo que decía, ha sido un proyecto muy bonito. Además, la recepción no está siendo buena. A la gente le ha gustado. La editorial nos cuida un poco en el tema de que nos saca de Ujú. promoción y tal. Y yo este cómic decidí hacerlo en físico, o sea, todo el dibujo es a la antigua, es con plumilla y tinta china y tal, y he disfrutado como un enano haciendo esto, porque el último cómic hice muchas páginas en digital, o casi todas son en digital, y el digital está muy bien, pero es muy claustrofóbico y te obsesionas mucho con cada trazo, porque cada trazo no puedes volver atrás.
Entonces, estás con el control Z, ¿no? Vas haciendo el trazo, vas, ya está, no sé qué, y has hecho 15 veces el mismo trazo y vas ampliando los detalles, ¿no? Y entonces, este rinconcito de la esquina, aquí voy a hacer no sé qué, y luego lo vuelves atrás y dices, hostia, no se veía, pero llevo O media hora. el no saber cuándo parar, ¿no? Muchas veces Exacto, también me han hay dicho como muchos un tal. Y autores. entonces, el trazo está hecho, está ahí, te concentras en cada trazo para que te salga bien, pero te sale y ya está. Y me lo pasé muy bien en esto, en el trabajar en analógico, diríamos. Me ha reconciliado mucho con esto. La verdad es que ha sido un proyecto muy bonito. Yo lo voy a recordar con mucho cariño. Y para Mm, ti, Flavia, yo me lo estoy pasando muy bien. Bueno, me lo estoy pasando muy bien ahora, me lo he pasado muy bien haciéndolo, porque a mí yo me intento llevar siempre los proyectos, sean lo que sean, me los llevo a mi casa, ¿no? A mi terreno, emocionalmente pongo muchísimo, no lo puedo evitar, así que ya no lo evito, no lo intento, me tiro de cabeza y bueno, o sea, a nivel trabajo, levantarte cada mañana y saber durante 4 meses lo que tienes que hacer es muy guay, porque como es la mitad del tiempo del dibujante autónomo es un poco hoy termino, envío una cosita a ver que mm, lo vea el cliente y me tengo que poner con otro curro, entonces es como que el cerebro lo sacas, lo aireas, lo vuelves a poner y, ¿no? Venga, otra cosa. Y estar mucho tiempo con un cómic es una maravilla. Bueno, me gusta muchísimo dibujar cómic. He descubierto que para mí Las Malditas ha sido como, vale, esto me gusta, de verdad. Ya me estoy planteando una serie de cositas nuevas, ya tengo ahí un poco de guiones posibles, currillos, Esto no es nuevas aventuras. necesariamente una buena noticia, pero ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? bueno, el cómic es un poco, hay como un cierto masoquismo profesional, creo yo, también, así como lo vendemos, ¿no? Pero sí que es verdad que, ostras, tú, es un mundo muy difícil el cómic. Sí, pero si no, o sea, es un género de la ilustración, no sé cómo decirlo, es una vertiente del dibujo que si te gusta, la has cagado, porque es para Hay siempre. algo ahí, efectivamente. mira, el otro día cuando estábamos en lo de Tres Cantos, estábamos hablando con, pues, eran 4 dibujantes, ¿no? De diferentes industrias, tanto de la europea como de la americana. Y era gracioso, ¿no? Porque en la charla estábamos hablando un poco cómo se transforma un lector de cómics a cómo se transforma a dibujante, ¿no? Y que caíamos un poco en eso, en el masoquismo. Porque después de 30 minutos de charla, ya les dije, oye, ¿qué consejos le daríais a alguien que quiere empezar, a alguien Que no se meta, ¿no? que quiera dedicarse a esto? Y vamos a intentar hablar con optimismo porque después de todo lo que le habéis dicho, ni loco, un chaval que esté viendo esta charla va a querer meterse en el cómic. Y nosotros hemos llegado muchas veces a la conclusión que el que está en el cómic es porque necesita expresarse en el cómic, porque lo disfruta y porque le gusta. Porque si es para vivir, si es para enriquecerse, creo que estamos en un mal país, ¿eh? Puedes dar Bueno, yo creo que pistoletazo incluso en como da cualquier alguno. parte, ¿eh? Porque hace poco conocimos en Avilés a Humberto Ramos y Humberto Ramos nos decía que Sí, trabajaba, pues qué, 12 horas o 13 horas al día justo, justo. sin fines de semana y estamos hablando de uno de los dibujantes Ujú. más famosos de la industria, que ha trabajado en las primeras series tal, ha creado personajes para Marvel, etcétera, etcétera. Y es un señor que vende originales que se deben vender a un precio razonable y que no debe tener un mal vivir, pero en cambio hace unas jornadas maratonianas que Madre seguramente mía. él disfruta, pero no deja de que tú lo piensas en la relación esfuerzo y nivel de éxito. Y luego, además, sus vacaciones son ir de festival de cómic, o sea, aparte, ¿no? O sea, claro que es una cosa profundamente vocacional. Entonces, si tú estás dispuesto a esto, adelante, amigo, pero está ahí ese componente, ¿no? Sí, te das cuenta, ¿eh? Cuando de repente empiezas a dibujar para mí es un refugio al final el dibujo. Y el cómic tiene la magia de la narrativa, es perfecto para cuando uno es obsesivo, o sea, es el terreno perfecto para estar ahí porque te puedes obsesionar con cualquier detalle. ¿Cómo se mueven? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Cómo los detallo? Y ahora me voy a meter en esta cosa
de Dios y si Dios estuviera, qué punto de vista. Vamos, es terreno abonado para la locura. Fíjate, yo también igual, conociendo varios autores que se dedican también a enseñanza dentro de academias, son profesores de dibujo. Yo siempre se lo digo, les explicáis cómo dibujar, les explicáis qué es lo que tienen que hacer, les explicáis todo, anatomía. Pero yo creo que lo primero que les teníais que explicar es dónde se están metiendo. Les tenéis que explicar eh, qué significa ser dibujante, porque muchas veces, vosotros lo sabréis, no es dibujo lo que quiero, y sobre todo al principio, sino es dibujo lo que me piden o lo que realmente se necesita. Que no es una profesión que luego tengas totalmente la libertad, sino que tienes que ser un auténtico profesional y saber elegir en todo momento qué tipo de trabajo realizar. Y creo que hay muchas veces que luego les enseñan a dibujar, pero luego salen de ahí y se llevan el desencanto, ¿no? Bueno, al final esto pasa en todas las profesiones. Tú estudias una cosa y luego el trabajo es otro. Y ser dibujante de cómic es dibujar y es dibujar mucho. Y si eres hábil o eres espabilado, incluso puede ser dibujar lo que te gusta, porque ha habido mucha gente que ha dibujado lo que Sí, se ha llevado claro. las cosas a su Sí, terreno y le funciona bien y tal. Pero luego también es enviar correos, mandar facturas, hacer números, Lo divertido, vamos, lo divertido. 11 horas mm, sentado, buscarte una rutina para no joderte la espalda. En fin, hay un montón de cosas, pero esto pasa en todas las cosas. O sea, ser médico no solo es curar a pacientes de cáncer, también es que se te muera gente. y hablar con las familias, Claro, por nadie se mete ejemplo, a la ¿no? Que les facultad de encanta. medicina diciéndote, hostia, le voy a decir a la gente que la va a palmar hoy. No, o sea, tú piensas en la parte bonita y luego, pues, apechugas con lo que hay. Sí, en la escuela, aquí en Mallorca, yo fui al grado superior, al público, y sí que los profesores te avisan un poco de lo que está por llegar y de que si no te gusta, creo que no sé si en el primer día de clase de ilustración, el profe estrella te dice, si no te gusta estar solo, No es este tu no es sitio. tu sitio. Esta es muy buena, sí. Y si quieres pasta, este tampoco es tu sitio. Pero Bueno, ves, luego hay una parte que es, ¿habría que avisar a la gente de esto o no? Porque también nosotros normalizamos cosas. Yo normalizo cosas. Yo normalizo que a mí me lleguen contratos por hacer un cómic de 500 o 600 euros, porque me ha pasado y es normal, es lo que se paga. Pero si lo piensas, no es normal. O sea, Claro que no. este precio no es un precio asumible para nadie. Entonces, el hecho de que venga gente de nueva, que las generaciones de estudiantes vengan y cuando lleguen piensen que es esta mierda, creo que es necesario también, porque hay muchas mecánicas, muchas inercias de la industria que hemos aceptado, porque al final el hecho de verlas a menudo, pues hace que las integres y las asumas como una cosa inamovible, inevitable. Y en realidad, pues, jolines, hay que discutir, ¿no? Y esto es claro. una cosa que hemos aprendido mucho con Flavia. Oye, mira, este contrato no te lo podemos aceptar así como está, porque es que no está en nuestro poder en este caso, ¿no? Pero Sí. claro, ya que esto no estaba en nuestro poder, también es un poco de, oye, pero esto y esto y esto, tampoco tiene sentido que te lo estemos cediendo porque sí, ¿verdad? Y Sí, Esto además, pero me es ha simplemente flipado un poco gratuita conmigo. cuando planteas estas reivindicaciones que las editoriales te las imponen porque ellos mismos tampoco se lo han planteado si es o no es. Hay veces que, de hecho, Solvent no nos ha puesto ningún problema. Y había cláusulas que nosotros pensábamos, esta igual nos la discutirán. Y no nos la han discutido porque al final no es muy importante para ellos, pero a lo mejor para ti sí, ¿no? Entonces está bien saber que puedes cambiar cosas, que no es necesario decir que sí a las imposiciones industriales. Está bien. Y aparte que todo es un diálogo. También hay una cosa difícil de entender cuando eres joven y estás estudiando arte, ¿no? Que es una cosa como muy desligada del mundo real, que hay que hablar de dinero y que el dinero no es personal. Eh, Exacto. y, y que luego al final un contrato no deja de ser, mm, pues casi es una serie de acuerdos que se pueden hablar, ¿no? Que además estamos obligados a hablar con los clientes, con Que la no es una lucha, es editorial, un con quien diálogo. sea. Exacto. Oye, esto no lo entiendo, explícamelo. Ya está. Algo tan básico como eso, como no claro. entender, es legítimo.
No, claro, y que aparte, oye, claro que hay que hablarlo porque al fin y al cabo estamos hablando de tu trabajo, estamos hablando del precio de tu trabajo y del respeto Esta es la Mm, diferencia que al se final merece entre ser vuestro trabajo. profesional y ser un aficionado. Al final es esto, es aprender a relacionarte con este tipo de cosas, mucho más que dibujar de una manera espectacular. Porque esto lo hemos comentado con Flavia en alguna ocasión, que ostras, con la emergencia de las redes sociales, ves una cantidad de gente normal, que son cajeros, que son limpiadores, no sé qué, y que de repente, hostia, pues mira, yo por las tardes dibujo y mira qué cosas más chulas. Y las ves y dices, hostia, este tío o esta tía dibuja como quiere, ¿no? Lo hace muy bien, pero claro, luego a lo mejor esta parte de saberse relacionar con todo este aparataje industrial, pues a ellos no les interesa porque ellos lo hacen para relajarse y olé, ¿no? O sea, muy bien, sí, qué pero envidia, claro. lo echo de menos. Y oye, vamos a hablar de una cosilla. Me vais a comentar, ya que estamos hablando de un cómic que viene del teatro, estáis muy ligados al teatro. ¿Cuál es cuál es vuestra relación? Vamos a hablar primero de la del teatro y luego vamos a ver la relación que tenéis cada uno que habéis tenido en vuestra vida con el tema del cómic. Tanto de, ojo, de trabajo como incluso de aficionados, ¿eh? También os pregunto. Es una pregunta Flavia, un poco más personal. Flavia puede empezar con la relación con el teatro, que tiene Ah, más. sí. Bueno, mi relación con el teatro es un poco particular, porque mi marido ya he dicho que es guionista, pero también es actor y profe. Y dueño de un teatro. Joder. Bueno, socio de una compañía. Sí, no, no, el tío se ha metido siempre, siempre ha estado estudiando teatro. Entonces, por ahí tengo suerte y me he podido meter, pero no era un sitio al que yo me hubiera acercado mucho sola. O más allá de, bueno, de una pulsión por cultural, por saber más cosas, pero, ¿no? De esto que dices, voy a ver una expo. Pues mira, me han hablado mucho de esta obra de teatro y voy a ir a verla, pero tampoco tengo yo una gran curiosidad. Gracias a él, sí. Gracias a él estoy un poco más metidilla, pero tampoco, no, yo no sé nada. Sí. Mi relación con el teatro es lo respeto, pero sé poco. Bueno, pero Me con algo gusta, ¿eh? con una persona tan metida en teatro, yo creo Sí, que algo se aprende, ¿eh? algo De se todo lo, pega. algo se Algo se pega. pega seguro. No, y me gusta mucho. Las veces, hace poco vimos una versión del Mercader de Venecia que fue maravillosa y que Shylock, el judío, lo interpretaba una mujer, y una mujer mayor, y lo hacía y yo tardé también bastante rato en darme cuenta de que era Shylock, porque hay muchas cosas del lenguaje teatral que me pierdo. Pero fue una disfrutada de ver a esa mujer haciendo de Shylock, Qué guay. por ejemplo. Pues mira, yo me acabo de dar Estas cuenta de que cosas. yo estudié teatro. Yo hice, cuando tenía 15 años me apunté, estuve 2 años yendo a clases de teatro, no me acordaba. O no lo había, vamos, no lo había integrado en el discurso, pero sí, me gustaba y me lo pasé muy bien. Y soy un poco, no tengo mucha vergüenza para estas cosas, entonces, bien. Aparte de No, esto, no, yo soy muy aficionado al teatro, me gusta mucho, me da mucha envidia los actores. Y luego cuando yo estudié comunicación audiovisual en Ujú. la Pompeu Fabra, entonces había mucha parte de trabajar con actores porque había varias asignaturas que trabajaban la dirección de actores. Y esto es una cosa muy divertida porque venía gente que eran estudiantes del Instituto del Teatre de aquí de Barcelona y interpretaban diálogos o escenas y tú les tenías que decir, ostras, pues más intensidad aquí o yo creo que tal. Entonces ahí aprendías parte del proceso de la actuación y era muy, 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 muy divertido. Y luego, y yo en el Colegio Mayor donde estuve, aquí en Barcelona, organicé un ciclo de conferencias muy cortito, de 3 conferencias, sobre el espacio escénico en el teatro. Porque me interesaba muchísimo y me lo pasé muy bien. Vino un director artístico, que es el que hacía todos los decorados y tal, nos estuvo hablando pues, de cómo jerarquizar espacios, de la composición dentro del escenario y tal. Luego vino un bailarín que hablaba de cómo manejaban ellos el espacio. Y por último tenía que venir, pero al final, por una serie de cosas, se tuvo que suspender, Carlota Subirós, que es una directora teatral que había hecho una cosa muy pionera en aquel momento, que era meter pantallas en una de sus obras, y a mí me había gustado mucho el montaje. Y también nos tenía que hablar como de este tipo de influencias y tal. Entonces fue muy divertido. A mí el teatro, ya te digo, solo desde una perspectiva de aficionado, que me gusta ir alguna Ujú. vez, eh, es un medio que respeto mucho porque creo que la inmediatez de las actuaciones
transmite de una forma que es difícil de conseguir en otros medios. Más que, eh, más que cualquier otra cosa, creo que es el hecho de que sea en directo. Es lo que a mí me fascina del teatro, ¿no? El hecho de que estás viendo a una persona que está aquí delante, pero que no es ella misma, sino que es otra cosa y se está transformando delante de ti. Y esto es una cosa que a mí me alucina. Sí, es muy alucinante. Y estaba pensando, Tomeu, esto de las clases de dirección escénica, ¿no te habrá dado también como mucha base para, para el cómic? Quiero Pues decir, ¿no? De saber qué es lo que quieres que tus personajes te den. no lo sé, porque yo soy muy poco cerebral a la hora de trabajar. A mí me fascina mucho, ¿no? Cuando tú dices cosas como, no, yo entonces estaba pensando a ver dónde tenía que meter el picado y tal, porque yo no lo hago. Yo, en serio, me leo esto y digo, vale, esto va a ir así. Entonces yo hago bocetos y tal. Y cuando a mí me gusta, es como se queda. Y todos los análisis vienen después. Y es una cosa que no sé si es buena o mala, porque no es como yo trabajo. Entonces yo no he tenido nunca un proceso de cómic en el que yo me haya pensado, vale, oye, ¿qué cámara voy a usar o qué énfasis le voy a dar a esto? No, es que no me sale así, no funciono de esta manera. Y es una cosa que me fascina cuando la gente analiza películas, ¿no? La gente se da cuenta de muchas cosas. Hostia, aquí está recuperando el tema de fondo de la banda sonora de tal. Aquí la cámara se levanta y entonces esto hace no sé qué. O en esta novela, ¿no? El hecho de que salte de párrafo. No, yo no funciono, no me enfrento así a la ficción, la verdad. Yo me meto dentro y la disfruto. Y cuando la trabajo también, yo me meto dentro y digo, vale, pues esto lo haría así, ¿no? Entonces aquí quiero que todo se meta en su cabeza, ¿no? Y entonces está pues en la página en que ella está decidiendo si tiene que abortar o no, pues ahí ella está como pequeñita y todo el mundo, todos los argumentos están entrando dentro. Pero yo no me planteo qué quiere decir o desde qué punto de vista, no lo sé, no tengo esta. Es que no sé si sabría hacerlo técnicamente. Bueno, pero hacerlo lo haces, o sea, lo que pasa es que sale Claro. de otra manera, te sale de Por otra supuesto. manera, quizá es más espontánea, ¿no? En el momento en el que estás trabajando la página. Al final tienes que aceptarte un poco como eres, ¿no? Yo no sé que no sería capaz de hacer algo así, entonces esto es así para lo bueno y para lo malo. Mm. Porque seguro que hay veces que luego hay gente, ¿no? Que te lo dice, ostras, pues aquí esto está muy bien. Me pasó esto con la Marea de San Pedro, que en una charla que tuvimos en una presentación, hubo una de las espectadoras, de las lectoras, que me dijo, oye, me encanta porque el mar es un personaje en tu cómic. Y entonces la trama fluye como las olas del mar, ¿no? Y fue un Toma. poco de, tienes toda la razón, me parece maravilloso, Mm. pero yo no me había dado cuenta. Bueno, pero O es yo no súper lo hubiera súper dicho así jamás. superbonito recibir esa ¡Guau! crítica. Uno de los hits de mi carrera. En serio, o sea, la verdad es que sí. Me acuerdo mucho de esa intervención de esa señora porque estaba presentando con Alex Orbe, que es un dibujante vasco extraordinario, y los dos nos quedamos como flipando en plan de, ostras, señora, venga aquí y explíquelo usted, por favor, que lo está haciendo mejor que nosotros. Y vuestra relación con el cómic, desde que erais lectores hasta que os habéis vuelto profesionales del cómic, ¿cómo ha sido vuestra relación con ese medio? Pues, yo he hecho, después de las malditas y gracias a las entrevistas, he ido, de las presentaciones, he ido como haciendo memoria, ¿no? De cuándo apareció un poco el cómic en mi vida, porque no he sido muy consciente de su presencia. Ujú. Pero siempre me interesó y siempre me llamó mucho la atención. Lo que pasa que en casa no se le daba mucha importancia al género cómic, ¿no? Al libro. Siempre se le ha dado muchísima importancia a la lectura, a la novela, al ensayo, lo que sea. Pero al cómic, como más infantil, más para pasarlo bien un rato, ¿no? Los Pero sí que 90. sí, sí, Mm. sí, otra época. Pero yo recuerdo que estábamos, hacía poco que nos habíamos mudado de Madrid y estábamos viviendo en Selva, que está en las sierras aquí de la isla, y yo iba a la biblioteca cada 2 por 3, era una biblioteca pequeñísima, preciosa, y me leí todo Tintín ahí,
todo Asterix. Bueno, los bibliotecarios me conocían por el nombre, me guardaban cositas y yo era muy pequeña, podía que tuviera 10, 12 años y ya era un poco mi sitio ahí entre los cómics. Y desde entonces siempre he ido leyendo mucho, sin filtro. Yo me lo he leído todo lo que ha caído en mis manos, bueno, malo, mediocre, mejor. Y me han gustado cosas que, en fin, me han gustado y, por ejemplo, La espada del inmortal, que ya tiene años, Hombre, me la compré 2 veces porque de tanto mirarla, la edición era una mierda, pero de También los tanto 90. copiar, sí, sí, copié tanto esa serie que es que se le caían las páginas y me la compré entera de nuevo y está ahí nueva, sin abrir, limpia. Y, y nunca hasta hace muy poco me di cuenta de que yo quería hacer cómic. Entré en la asociación porque, o sea, de decir, uy, esto podría ser como un camino. Yo no tengo cómics de cuando era pequeña, ¿no? Que es algo muy común en los dibujantes de cómic, que tienen sí. cositas de cuando son pequeños. Yo nunca lo vi como algo a lo que yo pudiera hacer. Siempre lo vi como algo de tíos y muy difícil. Bueno, nunca me dijeron lo contrario, ¿no? Como que me fui enterando yo sola y empecé a trabajar en cómic haciéndole el color a Pere Joan. Hice las prácticas de ilustración con él y coloreé el Nocilla, ¿os acordáis? El Nocilla Experience, basado en una novela de Fernández Mm, Mayo. Bueno, es una obra, lo que decía Tomeu, es un nicho dentro del nicho, dentro de un nicho. Pere Joan es eso. Es su Bueno, es un genio y señor figura. autor, es genio y figura, sí. Y así entré, así fue, dando color y diciendo, bueno, esto no está mal. Y poquito a poquito. Y gracias a la asociación, pues sí, ¿no? Ya como que ya lo he visto algo un poco más accesible, también por poder por fin hablar con chicas, autoras, ¿no? Margalida Viñas, Enriqueta Llorca, Aníbola, poder hablar de cómic entre nosotras. Eso también claro. para mí es algo súper nuevo. Sí, bueno, es que ha habido un cambio, que ha habido un cambio. Sí. Y en ese cambio, pues ha hecho que muchas os incorporéis o que el tabú que había de no acercarse, pues se haya roto y vayáis apareciendo cada vez más y bienvenidas que sois, porque hacía completamente mucha falta. Sí, Hacía falta ¿no? aire fresco, sí. Y que de alguna obra de estos últimos tiempos o alguna última lectura que hayas tenido, Flavia, que te haya sorprendido en especial o que hayas leído y hayas dicho, qué comicazo. ¿Tienes alguna? Sí, he descubierto, es que aquí no se ven, pero tengo 2 montañas de cómics, lo que tengo para leer, lo último que he leído, por si acaso, La famosa pila de lectura, sí, sí. los he traído. Aquí es bien conocida. Este es el último que El gusto leí, del cloro de Bastien Vives. sí, que dije: "La madre que lo trajo, qué maravilla, yo quiero ser este hombre de mayor", que tiene mi edad, o sea, es insultante, tiene menos años que yo. Mierda. Y luego me ha gustado mucho, mucho este, La Garea de San Pedro. que me lo regaló hace poco Tomeu, porque gracias a estos viajes que nos estamos pegando, que Editorial nos pasea por la piel de toro, a Tomeu y yo nos estamos haciendo muy colegas y es guay, mola. Y bueno, 3, obviamente no es un moderno ni novedad, pero Cenizas, sí, sí, De seguro. Álvaro. Ujú. Este sí que lo releí hace relativamente poco y me volvió a flipar Es un muchísimo. comicazo. Y aparte ahora está súper de actualidad, ¿no? Porque explica todo el principio del conflicto palestino-israelí. Y este lo leí hace muy poquito, el Ah, Hanami de Julia Cejas, sí. y Acaba de salir ahora hace sí, una semana, sí. este debe ser de los más novedad que tengo por aquí y De me hecho, gustó muchísimo, ¿eh? nos lo trae Gema el domingo que viene, que hacemos su programa de recomendaciones, Ah, mira. lo trae Gema, porque le ha gustado también mucho ese Sí, de. me he divertido mucho leyéndola y además me encanta el estilo fresco que tiene. Hemos tenido la oportunidad de conocerla hace muy poquito en el Festival Comic Nostrum en Sí. Palma y es una chica majísima. La verdad que muy guay.
Bueno, claro, cuando puedes unir, ¿no?, al autor con su trabajo y te gustan las dos. Y cuando puedes hablar de su trabajo, que es también lo que me pasa a mí con vosotros, que se pueda hablar un poco de lo que hay detrás, ¿no? De la obra, que la obra es la obra, pero luego es importante conoceros a vosotros porque sois el puntito, el alma que le da movimiento a eso. Gracias. Y tú, Tomeu, primero tu contacto con el cómic. Tu contacto Vale, yo empecé a leer cómics desde muy chiquito, Mortadelos y tal. Además, en casa es curioso porque mis padres no son lectores de cómic, pero en cambio tenían todos los Asterix, tenían muchos números del Papus Oh, oh. y tenían varios tebeos de Carlos Jiménez, que todo esto yo creo que debía ser mi padre. Y mi madre era una lectora súper voraz. Era una lectora súper voraz al nivel de que cuando la biblioteca de Palma no tenía mucho dinero, ella se había leído prácticamente todos los libros que había. O sea, y entonces yo empecé a leer muchísimo y también muchísimo cómic. Y luego mis abuelos me regalaron unos recopilatorios que todavía conservo en alguna parte, que se llamaban Galerías del Humor, que eran recopilatorios de revistas que había en aquel momento, que igual tenían 5 o 6 años de antigüedad. Entonces ahí estaban, claro, estaba Mortadelo, pero también estaba Pazman de Cera, estaban todos los Doña Urraca de Smith, estaba Don Pantuflo, un montón de... es que claro, no me voy a ni acordar, ¿no? Muchísimas cosas loquísimas, incluso yo que sé, pues propaganda de petacetas en cómic o de cómics del conejo de Nesquik, ¿no? Cosas así. Y no sé, por Rambo, cosas muy del que se han perdido porque no están de la escuela Bruguera, de cuando Bruguera sacaba revistas y lo petaba absolutamente, y que ahora no se pueden encontrar fácilmente. Entonces, eso sí que me recuerdo haberlos leído muchísimo, porque había algunos mejores y otros peores, había cosas que eran bastante rancias, incluso para el momento, a nivel de guerra de sexos, cosas así. Pero había muchas cosas que estaban muy afortunadas. Pac-Man, por ejemplo, recuerdo que me gustaba mucho. Luego descubrí Super López, y Super López fue también un antes y un después. La caja de Pandora, especialmente, recuerdo que fue un shock descubrirlo. Y luego, cuando vine a Barcelona, me reencontré con el cómic de otra manera porque fue cuando salió Astiberri. Y Astiberri fue cuando yo empecé a entender que el cómic podía ser otra cosa. Leí Píldoras Azules, recuerdo que Píldoras Azules de Frederick Peters de Frederick Peters, ¿eh? fue el primer cómic que dije, hostia, esto es una cosa que yo no he visto en ningún otro medio a nivel de que está tratando un tema que es complejo desde una perspectiva sencilla, sin que sea dramático, usando muchos recursos muy interesantes y me acuerdo que fue un cómic que tuvo un poco un antes y un después. Y luego lo que sí que descubrí mucho más tarde fue la escuela más franco-belga de... No Tintín y Asterix, estos sí que los tenía muy empollados de pequeño, pero todo lo que es Moebius, el Incal, todo este tipo de cosas. Sí, todo humanoides asociados, ¿no? Exacto, esa parte más realista, Enki Bilal, todo esto me ha llegado más de adulto, entonces soy como menos fan acérrimo de este tipo de cosas porque no tienen una nostalgia asociada, pero sí que me fascinan, ¿no? Lo bien dibujados que están. Luego, cuando terminé la carrera, me metí en un foro de arte que se llamaba Artbox aquí en España, y allí descubrí muchísimos dibujantes locales que todavía ahora tenemos contacto con muchos de ellos. Pues conocí a Alex Jordi, pero también conocí a Pere Mellán, conocí a Josep Busquet, con el que luego hice adaptación, muchísima gente. José Luis Munuera estaba por ahí y era una auténtica bestia. Y esa parte también, ahí aprendí mucho de cómic. Fue como una auténtica escuela ese foro, lo recuerdo con mucho cariño. Y actualmente, en cuanto a lectura de cómic, ¿eres tan lector como Flavia o...? Yo leo todo lo que puedo. Tener 2 hijos te ayuda También. tema. Claro, yo no tengo hijos. Un poco novela, igual más que cómic, pero igual el último año. Hace poco me he leído Loba Espectral y
y Espada, de Loba Espectral de Nuria Tamarit y Espada de Anabel Colazo. Yo no las tengo aquí delante porque Flavia parecía que se había preparado tu pregunta. Pues no las puedo enseñar, las tendría que buscar por la No te preocupes, no te preocupes. estantería. Pero estas dos me gustaron mucho, especialmente el color de Nuria Tamarit me gustó mucho, y Espada de Anabel Colazo es una historia muy, muy dinámica, muy, muy graciosa, está muy bien contada, y además es un estilo muy original, muy propio, que es Sí. una cosa que a mí me da mucha envidia porque yo no me identifico, o sea, no, yo soy muy camaleónico y no tengo una voz propia, entonces a mí la gente que es capaz de que ver un dibujo y que se sepa que es suyo es una cosa que me fascina. Últimamente me he vuelto a leer Ken Games de Robledo y Toledano. Me gustaron, en su momento me gustó mucho y la verdad es que sí que me van teniendo muy bien. Muy grandes, además son grandes amigos de este programa. Me he leído En Océano de Ricard Efa, que también es un colega y últimamente está que se sale. Ricard hizo dos biografías de Monet y de Degas y es un auténtico monstruo. O sea, cogió a Monet y se lo ha comido, lo ha sacado y en cada viñeta está Monet, que no es decir poco. Y ahora se ha metido a hacer ciencia ficción, que le gusta mucho, y En Océano es una historia muy chula, en plan juvenil, pero muy chula. Y luego, como el descubrimiento último que he hecho es una Snapdragon, que es muy popular, ¿eh? No es que lo haya descubierto yo, Sí. pero Snapdragon, ahora no me acuerdo del nombre de la autora, pero te lo digo enseguida. De hecho que ganó el Eisner Snapdragon, o ha estado nominada, o ha ganado Eisner. Pues es muy probable porque me parece muy espectacular. Catley se llama ella. Ahora ha sacado un segundo cómic que lo tengo pendiente que se llama Sirenas Borrachas. Y Snapdragon es un cómic para primera adolescencia y es un pepino. Me pareció súper bueno. Súper interesante, súper dinámico, es muy divertido, está muy bien. Y otra cosa que me ha gustado muchísimo es un webcómic que está publicado en papel en Estados Unidos, pero aquí solo se puede leer como webcómic. Si leéis en inglés, se llama Oh Human Star. Y es un cómic de ciencia ficción que aborda el fenómeno del género, pero de una manera muy, muy sutil, muy bien hecha. Si leéis en inglés es maravilloso. Además, justo se ha terminado, igual hace 6 meses, se terminó de publicar, o igual hace un año, no hace mucho. Y se puede leer entero en internet, completamente gratis. El dibujo es muy bueno, pero la historia está muy bien contada. Es un mundo donde el protagonista acaba de despertar y se da cuenta de que han pasado 11 años desde la última vez que se despertó. Y se van descubriendo, muy al principio, él descubre que en realidad él murió y lo que hay ahora es un robot con sus recuerdos. Y entonces va redescubriendo qué ha pasado con toda la gente que estaba alrededor suyo cuando él murió. Y también está la cuestión de, claro, este cuerpo ya no es mío, entonces puedo hacer con él lo que quiera. Y esto es una cosa como muy integral de la obra y está muy bien. Es una historia de autoexploración. Me pareció muy original, muy potente. Sí, estoy viendo que está aquí en Webtoon. Pues bueno, yo no lo descubrí en Webtoon. Yo en allhumanstar.com lo podéis ver, pero claro, seguro que está en Webtoon, por supuesto. Mira, Webtoons, lo único que he leído en Webtoons es Lord Olympus, que también me gusta mucho. Otra que también ha destacado. Me parece súper meritorio, es súper divertido también y es como muy dramático, pero es otra categoría. Que es otra cosa que también... Venga, vamos a preguntaros a ver qué opináis. Estamos viendo esto un poco, que también el webcomic también se está haciendo su sitio hasta el punto de que luego llega a estar nominado en los Eisner y se convierten en publicaciones. ¿Qué opináis de cómo está yendo hace 2 este semanas mundillo? tuve la ocasión de hablar con Miriam Bonastre, Mar Bonastre Tour, la autora de Hooky, que también ha salido ahora recopilado. Y este no me lo he leído porque me lo han robado mis hijos. Lo he comprado, pero mis hijos lo están leyendo primero. Se lo regalé yo a ellos. No hay acritud, pero no me lo he leído todavía. Pero ella empezó en Webtoons y ha sacado libro en Estados Unidos, ha sacado libro aquí, creo que en varios idiomas más. Me estaba explicando un poco el ritmo de trabajo y es muy alucinante. Es un ritmo de trabajo casi de manga, la verdad.
O sea, no sé si ella hace 50 viñetas semanales para Webtoons. Joder. Y no sé qué tal 50 las viñetas condiciones. semanales. Sí, 50 viñetas semanales. Ahora trabaja con un colorista, me ha dicho, pero, a ver, estábamos en una sesión de firmas, hablamos un cuarto de hora, fue encantadora, pero no había también ocasión de profundizar mucho más. Pero bueno, claro, una cosa que sí que está claro es que el formato de webcómic te abre a muchísimos lectores que a lo mejor son más casuales o que leen desde otro punto de vista. A mí me pasa con las cosas estas, me pasa con Lord Olympus, ¿no? Que Lord Olympus me pegué la pecha, me lo leí todo en, no sé, en 2 semanas, 3 semanas, pero ahora hay que esperar semana a semana que vayan saliendo los capítulos. Claro. Entonces, pues, claro, cuando vienes como avanzando rápido, de repente es un poco de, hostia, aquí hay un parón. Y ahora estoy esperando a que cargue un poco, por eso no me acordaba de él. No sé si tú lees webcomic, Flavia. Poco. Lo conocí hace muy poco gracias a un becario, porque el cole me manda becarios y mola mucho. Así tengo contacto con la gente joven. Es muy guay. Y bueno, yo soy optimista por naturaleza, entonces tampoco es que haya hecho un gran análisis, pero me parece que esto de los webcómics está muy bien, porque como ahora no hay revistas de cómic, creo que es el sitio para empezar a publicar pequeñas historias o grandes matadas, ¿no? Cada uno como se lo haya montado. Y creo que hay mucha gente hay gente a la que le está yendo muy bien y que luego lo editan, que tengo una opinión sobre eso, pero toda la, o sea, otra vez, vale, no cobran, creo, ¿no? La mayoría de ellos, a no ser que se hagan un Creo que Patreon, tienes que tener no cobran. como una serie de seguidores. Creo que la gente te tiene que seguir y cuando pasas la frontera de los 1000 seguidores o algo así, puedes Empiezas a optar a una remuneración. Claro, eso es un tema un poco, ¿no? Yo siempre estoy a favor del dinero. Entonces, Hombre, el no dinero te da cobrar libertad y te da espacio para formarte de verdad, porque una cosa es sí, y ir da de culo dignidad. intentando publicar tu agenda, tu webcomic gratis Mm, y otra. Sobre todo, además, cuando entra ya el hecho de que sea una plataforma muy grande, porque si tú tienes tu web con tu webcomic, mm, tú haces lo que tú quieres y no hay problema. Pero Webtoons, claro, ella saca provecho de que haya mucha variedad de webcomics y tendrá un algoritmo que también favorecerá la visualización de unos o de otros. Y es muy probable que esto no sea claro, pero no quiero hablar sin saber. claro, sí, es un tema peliagudo, pero cuando no hay pasta por medio desde el minuto cero, yo creo que ahí se corre siempre el riesgo de no dignificar la profesión y que los chavales tan jóvenes ya entren con el tema de la gratuidad puesta, ¿no? Sí, que Tra- entonces tienes que dar gracias por Mm, cualquier cosa que te caiga, ¿no? Por cualquier exacto, creo que ahí hay un poco de peligro. Pero vamos, que como no existen las revistas de cómics y esto lo ve cualquier persona en el mundo, por ahí yo creo que es algo positivo y es un plus. Y luego, supongo que habéis, ¿cómo se llamaba este? Lore Olympus, Sí. supongo que lo habréis visto en papel, aunque haya sido ojeado en la Yo lo he librería. Sí. ojeado y me parece horrible. Eh, Sí, con todo uh, el respeto a quien sea tal, pero el- claro, para la gente que no lo lea, Glory Olympus está concebido para que lo leas en scroll, para que tú lo leas en un claro, dispositivo Claro. móvil y lo leas en vertical. y Entonces, claro, luego que convertir está hecho esto en a RGB. página. En cambio, Hooky me lo estuve ojeando el otro día antes de que mis hijos me lo robaran y me parece que la paginación está muy bien hecha. No sé si Mm, porque Miriam. Hostia, perdón, es que voy a buscarlo porque le llamo Miriam y creo que es Mar. Te lo digo enseguida. Que no quiero decirlo mal. Hooky es. No, es Miriam Bonas, te lo estoy diciendo bien. Eh, no sé si porque Miriam paginó pensando en páginas ya a la hora de publicar el cómic mm. en Webtoons o si porque simplemente por el estilo de dibujo que tiene es más fácil de montar. Sí, sí, creo que Lore Olympus es muy oscuro y está muy bien pensado para pantalla, Sí, sea el formato que sea de la pantalla, pero a la hora de pasarlo a papel, la tinta, ahí se satura todo mucho y para los ojos ya de cierta edad, o te pones una buena lámpara para leerlo. a mí lo que no me gustó fue la estructura de viñetas. La estructura de Mm, viñetas me pareció que no es, en fin, los globos muy grandes, no,
Fíjate, Todo lo bonito que me parece en pantalla, no tanto. con lo de la saturación me ha recordado un poco Entiendo que el papel para ella es un plus, ¿eh? Y que habrá Claro que mucha gente sí. que lo querrá decir, porque además la edición es bonita, pero bueno, cada cual. me pasa lo mismo con el de Solo los encontramos cuando están muertos, que es una Ujú. obra que está publicando Planeta, que es dibujo digital y es súper bonito, es súper efectista, súper precioso. Pero si vemos la traslación que ha tenido aquí en España el papel, es una saturación que llega a darte un agobio y que te llega a dar una sensación bastante chunga que te cuesta verlo, ¿eh? Dentro Ah, del preciosismo que tiene. Y lo de los colores y la saturación en los papeles, yo creo que es una de las cosas bastante súper importantes, ¿no? Y hacérselo cómodo al lector. es un Sí, clásico, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando en Mallorca hicieron una exposición de George Best, que es un dibujante franco-belga Hombre, espectacular, de esa gente que tiene un virtuosismo absoluto. Y entonces veías las páginas en el original, que es en blanco y negro. Y el blanco y negro es precioso. Tiene un trazo exquisito este tío. Una cosa muy alucinante. Y en cambio, todos sus cómics, Juan Solo y otros, están publicados en color. Y el color, yo creo que había una intención comercial, el color se debe vender mejor, pero el color le quita al dibujo, en su caso. O sea, que no es solo un tema del webtoon o de tal, es un tema de reflexionar sobre las obras y el hecho de que la industria a veces pues tiene unas peticiones, me imagino, unas exigencias que, que te determinan a la hora de trabajar. y y y que son un poco sucias, ¿eh? Las, ¿no? Las motivaciones de algunas editoriales, porque sacar este tipo de, ahora estoy mirando lo que comentabas, Daniel, ujú. de este otro cómic, de Solo los Solo los encontramos encontramos. cuando están muertos. Sí, jolín, yo creo que la editorial puede pararse a pensar y decir, vamos a bajar la saturación, vamos a hacer algunos retoques, ¿no? Además, sin decir nada, además esa editorial, que se lo puede permitir. Bueno, y es la responsabilidad. Es verdad que, al menos en España, es una cosa que está cambiando afortunadamente, pero se ha pecado mucho de editores que son más bien amateurs. Y a mí me ha pasado esto específicamente con Planeta, que yo me acuerdo cuando yo publiqué mi primer libro con Planeta, en una de las presentaciones se me acercó una chavala que debía tener mi edad en aquel momento, que éramos 25 años, porque ella igual tenía 23, ¿no? Era más jovencita que yo. Y era la directora de ventas o la responsable de ventas de Planeta Cómic en aquel momento. Y fue un poco de, no, bueno, yo no sé mucho de cómic, pero soy muy friki, jajaja. Ja, ja". Y claro, yo me quedé un poco así. Pensé, hostia, vale, pero ¿sabes vender TVOs? Porque a mí que los TVOs no te importen, de verdad, me da igual. Que seas friki me da igual. Yo lo que quiero es que tú, o sea, yo he trabajado 1 año, 2 años, he sacado un TVO con vosotros y lo que quiero es que lo vendáis. Entonces, pobre chica, ¿no? Que igual era una majísima persona y luego además era una profesional de puta madre. No lo sé porque no la volví a ver. Pero es verdad que me chocó mucho pensar, hostia, pero tú no puedes ir así por la vida. Y es una cosa que luego me he encontrado en otras editoriales que Sí. lo hacen lo mejor que pueden, pero desde una perspectiva de un señor o una señora que tienen dinero o que se dedican a otra cosa y con esto sacan su colección de TVOs que a ellos les gustan o les parecen bien. Y esto está guay, pero si tú no estás pagando unos precios que sean dignos a tus autores, lo único que haces es enriquecer una biblioteca tuya y crear un proyecto personal, que no digo yo que no sea una cosa bonita, pero no lo estás pagando tú, lo está pagando la precariedad de ese autor o de esa autora, ¿no? Claro. Que también, por suerte, dentro de que hemos visto que se está dignificando el medio del cómic o se está intentando hacer unos cambios a nivel editorial, ¿qué ocurre? Que antes estábamos en una época en la que lo importante es que saliera, ¿no? De cualquier manera, con cualquier papel, cualquier formato, daba igual donde lo cortara, porque lo importante era leerlo, ¿no? Pero hemos llegado ya a un punto de que también nos damos cuenta de que cada vez el lector de cómics pues sabe más de hablar con vosotros, hay más comunicación, sabe estas pequeñas cositas o estos pequeños gajes del oficio y entonces ya cada vez es verdad que es más exigente, pero sí es verdad que ha habido cierta época o en ciertos productos que ha habido una falta de profesionalización, ha habido muchas ganas de sacarlo, pero sí que no se le ha hecho de la manera correcta o no lo ha hecho una persona que entienda
a lo que hay que prestarle atención. Eso ha ocurrido muchas veces y sigue ocurriendo, ¿eh? No nos vamos a mentir, no nos vamos a mentir. Sí, pero esto pasa en todas las industrias, porque al Ah, final tan mala es una cosa como la otra. Yo me he encontrado trabajando en productos editoriales como La Catedral del Mar, por ejemplo, que fue un trabajo de encargo absoluto. claro. Y ahí pues hay otro tipo de problemas y no son la falta de profesionalidad, a lo mejor son la falta de comunicación o el hecho de que las decisiones no las toma el equipo artístico, sino que las toma un cargo medio o otra persona que de repente decide, oye, pues tiene que haber 2 páginas más o me parece que esto no sé qué y esto va a misa porque al final es quien está poniendo la pasta, ¿no? Entonces ahí hay cosas distintas, pero pasa en cine. En cine hay películas de millones y millones de dólares que de repente hay un directivo de no sé quién que ha dicho tal o que resulta que la mujer del directivo estaba presente en la reunión, que no debería haber estado ahí, y dice algo y el directivo, por no llevarle la contraria, lo mete. Está llena el mundo del cine está lleno de anécdotas así, de películas que se han ido a la porra, Por porque de repente caprichos. ha habido alguien que ha metido la gamba. Bueno, es lo que hay, es normal, y cuando estás dentro de un mundillo lo ves mucho más, ¿no? Lo que decís vosotros, al fin y al cabo es el trabajo de ilustrador, el trabajo de dibujante y es a lo que os tenéis que enfrentar todos los días. Claro, Sí. y llegas a donde puedes. Sí, las fechas, ¿no? Las fechas o sea, querer cumplir un calendario editorial de ventas, Claro. la precariedad en general, ¿no? De que no se le pueda pagar bien a un diseñador o a un maquetista y son todo, es una pirámide de tantas cositas que luego hacen eso, que salga demasiado saturado, textos movidos dentro del globo. Y Son faltas de detallitos. ortografía, cosas así. Sí, que es que es como Malas traducciones, Malas eso ya sí que para traducciones. mí me parece un pecado. sí. Y a mí me pasó en especial con esta, de los que estamos hablando, con los libros de Jerusalén de Alan Moore. Ujú. No los he leído, Eh, pero pues directamente yo lo compré cuando salió, me leí el primer tomo, el segundo tomo tuve que dejarlo en la página 25 porque eso estaba traducido con Google Translate No. directamente, no tenía sentido ninguno. Y claro, tres años después, sí, verdad, que dijeron que hacían, que descambiaban, ¿no? Que descambiaban el sí, sí, tomo, sí. pero 3 años después de que haya gente que ha estado luchando en redes y todo, decir, oye, que es que estamos hablando Esto no es de, digno, ¿no? de una edición de una caja de 60 euros de 3 tomos de Alan Moore, algo que estabais anunciando con fuegos artificiales y habéis hecho esta chapuza. Entonces ahora es verdad que lo cedieron a Minotauro y Minotauro sí ha hecho el cambio, pero eso, por ejemplo, creo que sí que no se puede permitir. Una cosa es a lo mejor que no quede una impresión como tú creías, ciertos fallos también técnicos que existen, y otra cosa ya es el ahorrar en lo más importante, ¿no? Eso ya sí que Pero me bueno, Sí, desde parece nuestro triste. punto tienes de vista, razón. a mí lo que me parece más grave es la romantización de la vocación, ¿no? El hecho de que como tú eres vocacional, no reivindiques unas condiciones de vida dignas al mismo tiempo. Y esto es algo que de nuevo es transversal, o sea, todos hemos oído historias de yo qué sé, Meryl Streep, cuando hacía del Diablo viste de Prada, que se ve que estaba todo el tiempo metida en el papel, y entonces le dijo a Anne Hathaway, oye, me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho trabajar contigo, pero no te voy a volver a tratar bien hasta que termine el rodaje. Esto no es razonable. No. O sea, ¿qué porcentaje de actuación excelente vas a sacar tú de tratar mal a tus compañeros? No es razonable, no debería ser razonable. No. Y el otro día, pues estábamos en una charla con David Macho, ¿no? Y lo primero que dijo, oye, pues si queréis ser dibujantes, él es agente de Sí, representante sí. de dibujantes, ¿no? Y lo primero que dijo es, oye, pues que sepáis que si queréis trabajar de cómic, lo primero que sabéis es que aquí hay muchas horas, que no vais a tener fines de semana y que además os vais a joder la espalda dibujando. Esto no es razonable. O sea, yo puedo esperar una semana más a tener mi Batman, la verdad. Si el dibujante se puede ir a descansar el domingo, coño. No es razonable. Entonces, se romantiza esto. O sea, claro, es que estés trabajando de lo que tú quieres. Estás haciendo Batman. Bueno, estás haciendo Batman, pero no ves a tus hijos, hostia. No puede ser. Y ahí te lo encuentras continuamente. Y en ilustración igual, estoy seguro, Flavia, que te has encontrado cosas así. No, claro, pues ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué te cuesta, no? Oye, había pensado que necesitábamos un dibujito para no sé qué. Ya Sí, sé que me va bien hacerlo. Ya, pero ¿qué te cuesta si es un
Bueno, Es me lo que cuesta un comentabas millón al y es principio mucho de... trabajo, ¿no? Sí, es lo que comentabas al principio de la entrevista, ¿no? Que estamos normalizando situaciones como eso. Te llega una oferta de trabajo para hacer un cómic de X cantidad de páginas por 500 euros. Esto no es normal y de hecho se tendría que poder, o sea, tendrías que poder defenderte sin ofender a nadie diciéndole, te has pasado. Sí. Esto no es normal, ¿no? No me puedes hacer perder el tiempo. Yo no tengo ni que contestarte a este correo educadamente. Hay una anécdota muy graciosa de un, director de animación que hablaba de que en un momento dado, no sé exactamente en qué época debía ser esto, pero me imagino que hace 20 años o así, que le llamaron de la televisión pública valenciana y le dijeron: "Quiero hacer una serie de dibujos, con el nivel de animación del Rey León. Hazme un presupuesto". Casi nada, ¿no? Y Casi nada, el el Rey el León, chico le dijo: "A ver, teniendo en cuenta que el Rey León ha costado, no sé, ¿no? Pues 100 millones de dólares y que yo tendría que contratar a toda la gente que ha hecho el Rey León para que trabajaran Uf, 48 horas al día para hacer, ¿sabes? Pues no sé, 1.000 millones de euros sería el presupuesto y tal". Y claro, entonces hubo un silencio, ¿no? Dijo: "Ah, vale, y por 250.000 euros, ¿qué me puedes hacer?". Como de, vale, ahora Ah, estamos empezando a hablar. estamos a... Claro, yo entiendo que el desconocimiento es muy traidor para estas cosas, Sí, pero sí que es verdad que hay veces que no somos conscientes del esfuerzo que hay detrás de las cosas más nimias. Y es que es así en todo. Tú vas por la calle y hay un logotipo chorra en no sé qué. Eso lo ha dibujado alguien. Hasta que no nos coman las IAs, eso lo ha hecho alguien. Tú lees las instrucciones de IKEA y las instrucciones de IKEA las ha dibujado alguien. Alguien que al final es dibujante de cómic, porque eso es un cómic. O sea, eso se lee parece... igual. Nosotros, de hecho, tengo yo una coña siempre en el programa con el tema de las instrucciones del IKEA. Y yo no sé si visteis el trabajo de David Aja en Ojo de Halcón. mm, mm. Sí, Es como muy esquemático, muy de flechas, muy efectivamente. de... Y nosotros siempre decíamos que es genial, ¿no? Porque ha conseguido hacer un estilo de catálogo de IKEA, ¿no? Pues sí, sí, efectivamente. Pero claro, eso lo ha dibujado alguien y ese alguien tiene que cobrar por su trabajo pues le ha llevado un tiempo y le ha llevado unas horas seguro y una dedicación. Y ese Claro, tío, pues igual se dedica solo a eso. Yo no sé quién es. por supuesto. Y es lo terrible, ¿no? Dices tú la normalización y el convertirlo en humor, como mucho, porque muchas veces vosotros ya también le quitáis peso entre vosotros, lo usáis de coña, lo usáis de bromitas, ves que os juntáis unos cuantos dibujantes y bromeáis sobre ese tema de no tener vida, de no tener fines de semana. Efectivamente. Y es triste, porque en este país es lo que solemos hacer, normalizamos muchas veces las cosas convirtiéndolo en sketch, convirtiéndolo en meme y convirtiéndolo en mofa. Sí, es cierto, es cierto. Lo que Y hay. así nos va. Pues nada, yo os quería hacer una última pregunta antes de que nos fuéramos, porque os he quitado tiempo, pero la verdad es que me está encantando la Al entrevista con contrario, vosotros. Yo me Me lo estoy está, pasando muy bien. me ha está sido el encantando. regalo de la Me- semana. Os quería realizar una preguntilla, venga. Adaptaciones. ¿Habéis adaptado ya una obra de teatro? ¿Habéis adaptado Lokios? ¿Habéis adaptado Las Malditas? Tenéis un deseo que podéis cumplir y queréis adaptar algo. Algo personal vuestro, ya sea película, ya sea novela, ya sea teatro, ya sea... ¿Qué os gustaría adaptar a vosotros personalmente como proyecto propio? ¡Hala ahí! Yo, Veo a Flavia ahí sorprendida, ¿eh? La pregunta difícil siempre va al final. Es difícil, esta no me la había preparado. yo te voy a decir que a mí me gustaría mucho adaptar bien Un mago de Terramar de Úrsula K. Le Guin Anda. o bien ah, algo de Terry Pratchett, pero creo que sería Camioneros. Camioneros de Terry Pratchett, que es una novelita juvenil, que es la primera que yo le leí suya. O sea, le tengo como mucho cariño, pero me parece una historia muy, muy guay y sería muy divertido adaptarla a cómic, creo. Pero al mismo tiempo te digo que si ahora mañana me llama alguien y me dice, oye, tengo este trabajo para ti, me muero. Porque es lo que decía Flavia, la responsabilidad de decir, oye, vas a ser tú quien maneje esto. Hostia, tú. Qué guay. Sí, sí, sí que daría un poco de vértigo. A mí, yo hace tiempo descubrí a Connie Willis, no sé si os suena, es una escritora maravillosa de ciencia ficción y Sí, de cuentos cortos. Y, y sus cuentos cortos son espectaculares. Y tiene uno que yo adaptaría a ese.
que es costumbrismo, fantasía, ¿no? Es una mezcla muy guay, en donde haya mezcla hay como alegría. Y es la ¿Cómo se titula? historia, eh, pues no sé si el cuento es algo sobre el Santo Grial, pero es que no me acuerdo de cómo es el título del cuento. El cuento cuenta la historia de una señora en un pueblo de la campiña inglesa, época actual o finales del siglo XX, que tiene la costumbre de ir a comprar baratijas a las tiendas estas a las charity shops, Mm. ¿no? A las tiendas estas de caridad, tipo, bueno, lo que queráis, Salvation Army o algo así. Y un día encuentra como una especie de copa extraña, así curiosa, y dice: "Va, esto no, está bonito, me lo llevo a casa". Y resulta que es el Santo Grial que alguien se ha dejado por ahí tirado. Y acababa en Entonces un Cash Converters, ¿no? exacto, pero de caridad, un Cash Converters de caridad. Y empieza a recibir la visita periódica de de Percival, del caballero, El Claro, el caballero. caballero del Grial, sí, sí. que aparece con su caballo blanco. Entonces ves a la señora recortando los parterres de flores de su jardincico y este caballero medieval brillante, ¿no? Luminoso, que llega con su caballo blanco y bueno, tiene unas escenas que me parecen Ay, me gustaría mucho asombrosas. verlo con tu estilo, Flavia, esto. Gracias, Me lo sería imagino muy perfectamente. divertido, sería muy divertido. Sí, este he Pero bueno, soñado un alguna relato vez. corto es más fácil. Un relato corto igual puedes engañar a Connie Willis. No sé si O sigue viva. simplemente hacerlo de gratis y que se quede ahí en plan: "Mira lo que soy capaz de hacer", y no Mm, vendérselo a nadie, pero Pero esto bueno, es trabajar gratis. Acabamos ya, de decir que claro, no. acabamos de decir que no es. Claro, claro, ya estamos ahí. ya nos estamos racaneando a nosotros ¿Ves? mismos, Es ¿eh? que a la primera de cambio. Sí, Qué drama. Pues ya, chicos, lo dicho, que muchísimas gracias por haber estado. Gracias por la charla, gracias por los trabajos, tanto loquios con las malditas. Para mí ha sido una gran sorpresa, la verdad. Yo me acerqué a las obras porque me acuerdo que me ofrecieron me ofrecieron la oportunidad de presentaros. Caí en las obras y vamos, para mí han sido una gran sorpresa. Me han gustado muchísimo y por supuesto me ha dado también la posibilidad de conoceros, que la verdad es que bienvenidos sois en esta casa cuando queráis. muchas Muchas gracias, gracias, Daniel. Daniel. Te lo Cualquier, agradecemos Qué un montón, la guay. verdad. cualquier cosilla os deseo lo mejor en esa gira por España y que nada, que recopiléis éxitos y que os vemos trabajando ya en nada, otra vez, ¿eh? No, Sí, no A os la que quedéis podamos. parados. Así que, pues nada, muchísimas gracias y nada, pues hasta aquí la entrevista y hasta que vosotros queráis. Y Muchas nosotros gracias. siempre terminamos el programa, siempre hago una pregunta, ¿no? Que es como nuestro grito de guerra, que es directamente, ¿y tú en quién confías? Yo creo que hoy lo suyo es que confiemos en Flavia Gargiulo y confiemos en Tomeu Pinilla y ya está. Confiamos en vosotros y que vosotros dos confiéis el uno en el otro. Gracias por la confianza. Esperamos no confiamos. decepcionaros. Pues Sí, muchísimas gracias, y Escrulazo, muchísimas gracias a los que habéis estado, a los que estuvisteis y a los que estaréis. Sabéis que esto luego lo pasaremos al canal de YouTube. Así que no tenéis excusa para ver la entrevista y no tenéis excusa para leer loquios y las malditas. Así que nos vemos el domingo. Nos vemos con recomendaciones. Hasta Muchas gracias. luego. adiós, Hasta luego. Daniel. Chao. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?